Miren, la verdad yo tenía una intro grabada y toda bonita. Esta la tenía lista desde que salió el episodio 8 del anime. Pero al ver las noticias de hoy, sábado 28 de marzo, y a pesar de que dejaré la otra parte de la intro, me veo en la necesidad de agregar lo siguiente. Finalmente se confirmó la tercera temporada de Frieren, para sorpresa de nadie ya que ha sido tremendo boom. Pero es acá donde recae el problema. Sé que muchos no se quieren spoilear y que quieren ver todo esto animado, pero para eso está este video. Ya que o se spoilean y lo ven acá, o se esperan pacientemente hasta octubre del 2027 para verlo. Pero, en cada caso, la decisión es completamente suya, por lo que ahora sí, vamos con la verdadera intro. Y la verdad, se siente raro volver a grabar después de tanto tiempo, ya que todos los videos que han visto hasta ahora han estado grabados desde el año pasado. Así que, buenos días. ¿Cómo les va? Espero que bien. Pero ahora sí, vamos al meollo del asunto. A ver, todos conocemos Frieren, historia buenísima, personajes entrañables, una segunda temporada que al momento de escribir este guión le está yendo de puta madre, pero a pesar de que esta no tendrá tantos capítulos como la primera, la pregunta nace. ¿Qué pasará después de la lucha con Revolt el Divino? Y bien, aparecerá el tremendo personaje que revisaremos a día de hoy en este video. Así que, si no quieres irte con spoiler para una posible tercera temporada, que bueno, ya se anunció, ven a verlo cuando esta se transmita, o sea, el próximo año. Pero si eso te chupa un huevo, te invito entonces a conocer a uno de los mejores villanos y más interesantes de la actualidad, y que lo más importante es que dura lo justo y necesario, a diferencia de otros que se terminaron desinflando debido a la extensión de sus obras, pero eso es otra historia. Así que dicho esto, vamos a conocer la interesante historia de Match de la Tierra Dorada, o para motivos prácticos, para este video también le diremos Match el Dorado, así que vamos con... Los eventos que nos traen a este lugar son luego de la lucha con Revolt el Divino y un par de capítulos más. En esta volveremos a ver a Denken, ya saben, el me puedo quedar sin maná pero no sin opciones. Y es este que nos contará gran parte de la historia sobre Match y la misma Tierra Dorada. Así que sí, revisaremos todo el arco para tener un mayor entendimiento de este villano y sus implicaciones en la historia. Así que nos vamos con Denken, quien se encuentra con otro mago de primer nivel, Lernen. Esta se encuentra con la maga de segundo nivel Edel, la cual está especializada en la magia mental. Es por eso que ambos estaban juntos para reexaminar la Tierra Dorada. Por lo que, gracias a la magia de Edel, esta le transmite todos sus recuerdos al propio Denken y con este su relevo de cuidar el sello de la Tierra Dorada termina. Es por eso que quien ahora será el guardián es el propio Denken. Edel, antes de marcharse, le dice a este que se olvide de visitar el cementerio, pero sabe que este viejo no le hará ni puto caso, ya que este está decidido en morir en este lugar. Lernen le admira sabiendo que este desobedecerá a la propia Seri, ya que a quien se enfrentará en este lugar es al más poderoso de los 7 sabios de la destrucción del Rey Demonio, y ese es Match de la Tierra Dorada. Y este pretende cargar con semejante tarea ya que resulta que esta Tierra Dorada es su pueblo natal. Por otro lado, a Frieren en una de sus aventuras le comenta a un marinero que en las tierras del norte hay una tierra dorada, por lo que muchos aventureros están cruzando el lago para buscar riquezas en dichas tierras, por lo que luego de un tiempo a Fer le llega una petición del mago de primer nivel Lernen, pero a Frieren no le gusta mucho la idea si dicha petición no fue enviada por la asociación, aparte que esta también le tiene un poco de tirria por lo que pasó en los exámenes, pero al ver que Lernen también le envía un grimorio, esta acepta sin rechistar. Por lo que nuestros protas llegan a la ciudad fortificada de Weiss, en donde ven el esplendor de la Tierra Dorada, la cual sucumbió hace 50 años por culpa de Match. Es desde acá que podemos ver que la ciudad está rodeada por un sello desde aquellos tiempos y finalmente se encuentran con el actual administrador de dicho sello, el viejo Denken, el cual fue elegido por petición personal, ya que como mencionamos antes, esta es su aldea natal. Pero esto es una verdad a medias, ya que su aldea está un poco más arriba de la ciudad en sí, pero sí, el gobernante de la ciudad era su suegro. Pero también menciona que solo hace pocos años su aldea fue engullida por la Tierra Dorada, pero esto parece extraño, ya que esta pareciera llevar 50 años siendo contenida por la barrera, pero si bien la barrera está puesta, esta es solamente para contener a Match, no para la propia Tierra Dorada. Es por eso que existe la labor del administrador, ya que cada año deben reajustar el diámetro de la barrera. Frieren entiende que esta decisión de Seri fue la más sensata de ser este el caso, ya que ella habría hecho lo mismo,
Pero además, Denken menciona que el administrador puede cruzar la barrera y acceder a la misma tierra. De hecho, este ya ha ido a visitar la tumba de su esposa en su aldea natal. Pero Frieren, al saber que este ya entró a la barrera, le dice claramente que si este busca luchar contra Match, es mejor que no cuente con su ayuda, por lo que ésta le pide a Fern que devuelva el grimorio y rechace la misión. Esto sorprende a Stark y Fern, pero la verdad es que Frieren siempre ha puesto la vida de ella y de los demás por delante de todo. Incluso Stark encuentra esto un poco exagerado, pero para Frieren no es tan así, ya que ésta ya perdió una vez contra el propio Match. Y él es uno de los 11 magos contra los que ha perdido en toda su vida, por lo que aún a día de hoy ésta no se ve capaz de vencerlo. Por lo mismo, dice que es mejor mantenerle encerrado, aunque eso signifique que deba permanecer dentro de la barrera durante 100 o 1000 años más, ya que, al igual que piensa Ciri, este va a terminar muriendo de viejo antes de que la región se convierta completamente en oro. Denken menciona que al principio él pensó lo mismo, que esto iba a ser suficiente. Pero la verdad es que este es más insensible de lo que se ve a simple vista, ya que desde que murió su esposa, este jamás había vuelto a su aldea, ya que él no es el tipo de hombre que va a visitar la tumba de su esposa, y a pesar de que este siempre dijo que volvería, este terminó pasando el tiempo, cumpliendo sí muchos logros personales, pero el tiempo pasó y pasó. Este dejó pasar el tiempo debido a que temía el hecho de recordar los momentos felices junto a su esposa. Pero no fue hace años que Lernen le informó al estado de la Tierra Dorada que finalmente este quiso regresar. Pero a pesar de eso y de ser el actual administrador de la barrera, nada de esto fue motivado por salvar su tierra o derrotar a Match, ya que él solo quería abandonarlo todo. Él creía que si lo veía con sus propios ojos podría renunciar a su aldea y tener paz consigo mismo. Sin embargo, al entrar a la ciudad y recordar aquellos momentos, todo seguía igual. El lugar de sus recuerdos seguía estando allí, incluso la iglesia en la cual se casó. Es por eso que a pesar de todo lo que ha tenido que pasar por su vida, aquellos tiempos felices siguen estando ahí. No fue ninguna mentira lo que él vivió. En esto, Frieren recuerda unas palabras que Himmel le dijo cuando ésta le comentó que se sentía feliz utilizando la magia de flores, la cual no usaba desde los tiempos en los que Flame murió. Pero Himmel le dice que eso es porque esto la hace feliz, que en esos tiempos fue feliz y es por eso que las puede recordar sin miedo alguno, ya que al final del día no hay nada de malo en recordar estas cosas. Volvemos al presente, en donde Denken les dice que no es necesario aceptar su petición, ya que a las finales este desde el principio ha planeado enfrentar a Match solo, ya que este ahora cuenta con la suficiente información para tener una opción de victoria, pero si esto no resulta y muere, al menos podrá haber visto los paisajes de su tierra natal. Pero para su sorpresa, Frieren termina aceptando luego de recordar las palabras de Himmel. Solo que primero tendrán que revisar estas opciones de victoria y si aún así todo se llega a ir a la mierda, siempre pueden terminar huyendo del combate. De esta manera nos vamos a la cabaña del administrador, en donde revisarán el plan para luchar contra Match. Pero también esta cabaña se encuentra demasiado cerca de la Tierra Dorada y del propio Match, lo que hace que Fern no se sienta a gusto. Denken menciona que para aquellos que no están experimentados con estas tierras, esto les resulta perturbador. Como era de esperarse, Stark no entiende lo que pasa, pero lo que pasa es que a pesar de que esta tierra mágica debería de emanar un poder tremendo al igual que el de Match, Fern no percibe el menor rastro de él. Incluso su detección le dice que esta tierra no es algo relacionado con la magia, sino que la percibe como una masa de oro gigante, que la detecta más como algo natural y no algo relacionado a un hechizo de transformación. Frieren dice que es así, que da un poco de cosa no poder percibir la magia como lo que realmente es. Pero esto se debe a lo que usa Match, el cual es un hechizo llamado Diagolche, la magia para convertirlo todo en oro. Pero más que magia, esta es una maldición. Stark recuerda que las maldiciones son un tipo de hechizos de principios desconocidos que lo usan principalmente los demonios y los monstruos. Pero Denken añade que ese es el término genérico que se aplica de manera exclusiva a hechizos de sedación, petrificación y transformación de organismos vivos y materia. Stark pregunta si es acaso posible deshacer esto con la magia de un clérigo o con la magia de la diosa. Esto es así, pero solo con maldiciones normales. Frieren también comenta que Match en las tierras del norte fue capaz de convertir en oro a un sinfín de héroes, que todos ellos siguen siendo estatuas a día de hoy, por lo que ni siquiera la magia de la diosa es capaz de deshacer la Diagolche. Incluso dice que esta es la maldición más poderosa que existe.
porque como no se percibe como magia, no se puede bloquear con hechizos de defensa ni tampoco esquivarla. Es por este motivo que Mach el Dorado es considerado el más poderoso de los 7 sabios de la destrucción. Y es por esto que Frieren cree que no tienen oportunidad de vencerlo, a menos claro que Ciri venga a echarles una mano. Acá es donde Denken les explicará en cómo aún así tienen una opción de victoria, y les cuenta que Lernen junto a Edel investigaron el lugar y le transmitieron todos sus recuerdos con magia del tipo mental. Pero antes de explicar, vamos con estos dos últimos en donde Edel se queja de lo difícil que fue investigar la Tierra Dorada, aunque Lernen está contento de poder ayudar a Denken. Y esto es porque ambos fueron amigos desde hace años, y que incluso cuando Lernen fue expulsado de la ciudad imperial, Denken fue el único que lo defendió. Por eso, este se sentía en deuda con él, y está alegre de serle de ayuda, a pesar de que esto sea algo tarde, a pesar de que dejaron pasar el tiempo. A pesar de todo eso, lo admira y tiene curiosidad por ver cómo va a ser la última cruzada de su viejo amigo. Y hablando de este, volvemos con él y les dice al grupo que vencer a Mach es imposible, pero también es posible que ellos no pierdan, por lo que revisarán sus opciones a partir de la información recopilada. A Frieren le pica la curiosidad aquello de «es posible que tampoco perdiéramos», pero este le responde con una pregunta de por qué si ella ya se enfrentó a Mach en el pasado, ¿por qué ambos siguen con vida? Y lo que Denken quiere decir con esto es que este ya ha entrado a la aldea a visitar la tumba de su esposa. Frieren menciona lo complicado que es esto, ya que Mach puede detectar a cualquiera fácilmente en la Tierra Dorada, y que ni siquiera ella sería capaz de burlar su detección fácilmente. Pero Denken le revela que Mach fue a su encuentro, y más aún dejó que éste se marchara, por lo que, de momento, este no tiene la intención de asesinarlos. Frieren ve lo confiado que está Denken ante este hecho, y tal parece que este lo conoce bastante bien, y es por lo mismo que Denken quería explicar todo desde el principio, pero empezará hablando de la Tierra Dorada y de la condición de Mach. De hace 50 años, quienes sellaron a Mach fueron la Asociación Continental de la Magia, y a pesar de que hicieron bien en encerrarlos, estos mantuvieron una actitud pasiva, por lo que, además de ocuparse de la barrera, no han tomado ninguna otra medida. Es por este motivo que Lernen decidió venir a investigar la Tierra Dorada y obtener información en forma de recuerdos con la maga Edel. Y es por ahí donde Denken empieza la historia. Y si piensan que esto va a partir desde el momento que entraron en la Tierra Dorada, error. Estos comienzan en la ciudad, e incluso vemos a otros rostros conocidos en la obra. Pero esto pasa porque la magia de transmisión de recuerdos no es para nada fácil el delimitar bien lo que comparte. Por eso, algunos recuerdos pueden ser un poco burdos, cosa que la misma Frieren le dice a Denken. Pero dejando el momento ligero de la historia, es acá donde vemos los recuerdos de Edel y donde ésta fue reclutada por el propio Lernen para un trabajo en la Tierra Dorada. Pero Edel le recuerda a Lernen que la magia de control mental no funciona en los demonios, ya que ésta solo funciona con los humanos o seres de naturaleza similar, véase los elfos o los enanos. Pero como los demonios, a pesar de ser similares en aspecto, son criaturas completamente diferentes a los humanos. Por eso es que no les afecta esta magia y porque a los humanos se les hace imposible empatizar con ellos. Es por eso que le pregunta a Lernen él si está seguro de que quiere llevarla con él. Este admite este hecho, pero quiere que ella haga algo distinto, por lo que este le enseña el brazalete de piedra de control, el cual fue creado por un sabio hace bastante tiempo y este tiene el poder de controlar la mente de los demonios, aunque claro, lo que le enseña es una réplica. Pero hubo gente que lo utilizó para hacer el mal, ya que Mach posee la magia para convertir cualquier cosa en oro, por lo que, con la ambición de tener una enorme fortuna, el señor de la ciudad de Weiss le puso el brazalete a Mach y lo controló a su antojo. Aunque, de un momento a otro, este se rebeló y convirtió la ciudad en lo que vemos a día de hoy. Pero lo que le causa curiosidad a Lernen es que Mach sigue llevando el brazalete, por lo que teoriza que este dejó de funcionar correctamente. Por lo que Lernen quiere es que si bien la mente de los demonios está fuera de toda cuestión, este le pide que analice los patrones de la réplica para que ésta pueda repararlos y así hacer que Mach sucumba ante el propio brazalete. De esta manera, ambos se ponen en marcha mientras Lernen envía al mago de primer nivel Tau a explorar con un grupo de magos de segundo nivel para reunir información, los cuales por cierto también son bastante versados en el combate cercano. Pero al llegar al lugar encuentran que la maga de segundo nivel Fru está herida y esta les comenta que el resto acabó muerto en un instante sin siquiera poder usar magia. Lernen le pregunta entonces cómo fue que sobrevivió, o mejor dicho, por qué Mach la dejó viva. Pero la respuesta llega al instante,
y esta comienza a transformarse en oro, por lo que Edel rápidamente intenta leer sus recuerdos, aunque ya es demasiado tarde, por lo que sí, Match la dejó escapar a modo de advertencia. Ambos magos llegan finalmente a la Tierra Dorada, y además de la barrera, esta contiene una magia antiperceptiva. Esto significa que una persona normal ni siquiera podría divisar la misma, y esto se hizo con el fin de evitar a los curiosos y los codiciosos. Pero a pesar de que ha habido casos de expertos capaces de ver a través de esta magia, ninguno de los que ha entrado a la ciudad ha salido vivo. Además, la barrera solo sirve para contener demonios, por lo que esta no evita que entre más gente, pero además, esto mucho no les serviría, ya que el oro que crea Match es indestructible y no sufre ningún cambio ante el calor o fuerza, por lo que este es inalterable. Ambos magos siguen su camino y estos llegan a una aldea en donde un hombre que trabajó como sirviente de la familia Gluck se encontraba fuera de la ciudad el día que ésta se convirtió en oro, por lo que Lernen le pide a Edel que lea sus recuerdos. Esta pide un rango para delimitar la cantidad de información y esta comienza a leer los recuerdos de este de hace 60 años. Esta ve el pacto del señor de Gluck con Match y el brazalete, y sus órdenes fueron: te ordeno a servir a los habitantes de la ciudad fortificada de Weiss y a sus sucesivos descendientes. Además, te prohíbo terminantemente actuar con malicia sobre cualquiera de ellos. En el instante en que manifiestes el menor signo de perversidad, tú mismo te quitarás la vida. Esta revelación sorprende a Edel y le cuenta lo ocurrido a Lernen, sobre que esto no fue una orden específica, sino que no actuara con malicia. Esto no tendría que ser un problema si la orden fuera dada a un humano, pero antes de continuar, Edel le hace una última pregunta al anciano y le pregunta con qué fin el señor de la ciudad quería controlar a Match, y este solo responde que dicho señor quería hacerse de una gran fortuna. Cambiamos de lugar y nos vamos a la frontera de la Tierra Dorada, pero en su camino, Edel encuentra extraño que el señor de la ciudad controlara al dorado solo para hacerse con una gran fortuna debido a la peculiaridad de su oro, ya que, a grandes rasgos, dicho oro no posee las cualidades que le dan valor al mismo, por lo que podríamos decir que esta es como si fuera una arena con aspecto de sal, carece de valor real, por lo que una imitación siempre será una imitación. Pero Edel siente que hay algo que no están comprendiendo correctamente, pero aún así, estos se adentran a la Tierra Dorada, pero al llegar se encuentran con esta imagen. Y a los que ven son a aventureros y a los magos que envió Lernen, pero no hay tiempo de seguir charlando, ya que él finalmente hace acto de presencia. Y señoras y señores, con ustedes el prota de este video, que puta que le costó hacer su primera aparición. Pero este es Match de la Tierra Dorada. Este les dice que deberían de haberse ido luego de su advertencia, pero ahora tendrá que convertirlos a ambos en cadáveres. Lernen le pregunta el por qué está tan desganado, y eso es porque a este en realidad no le gusta el conflicto. Solo mata a los invasores de la manera más atroz posible y los convierte en oro para que nadie ose irrumpir en esta tierra. Pero a estos que osan perturbar su paz, los eliminará inmediatamente, tomando de esta manera su capa y transformándola en una espada de oro. Pero antes de atacar, Lernen dispara primero. Por su lado, Edel intenta reparar el brazalete, pero esto le tomará tiempo, por lo que Lernen y Match comienzan un breve e intenso combate. Aunque Match rápidamente se da cuenta de que lo que buscan estos magos no es luchar, sino que buscan otra cosa, por lo que se da cuenta que intentan reparar el brazalete, pero les dice que sus esfuerzos son en vano, cosa que Edel confirma, ya que este sigue funcionando correctamente, pero esto no cuadra, ya que si es así, Match no guarda ningún sentimiento de malicia contra los habitantes de esta ciudad, pero aún así, este la logró convertir en oro con sus ciudadanos dentro. Esto es algo que le cuesta de creer a Lernen, por lo que le pregunta a Edel qué piensa, pero es Match quien le responde, y este dice que para los demonios, si bien conocen la existencia de esta palabra, su noción es ajena, ya que estos no poseen ningún sentimiento que corresponda a la malicia como tal, por lo que es un sentimiento que estos no pueden proyectar. Esto se debe a la naturaleza de los demonios, quienes se valen de las palabras y el engaño para asesinar personas como parte de su estilo de vida. Es un hábito innato que ellos poseen, por lo que el hecho de matar no gatilla ninguna motivación especial. Es un comportamiento básico comparable a los de comer y de dormir de los humanos. Son cosas que se realizan sin la necesidad de una intención de peso detrás de estas. Por eso, este tipo de sentimientos son totalmente innecesarios para ellos.
Lerner le pregunta a Edel si puede añadir alguna nueva orden, pero esto es imposible. Solo el usuario original puede hacerlo. Por lo que, en vez de seguir el combate, Lerner planea la retirada, ya que recordemos, ellos solo vinieron a buscar información. Y ya que están claros que no pueden vencerlo, le dejarán esta tarea a un viejo amigo. Así que este saca un golem de piedra y se dispone en marcharse. No sin antes decirle que volverá las veces que haga falta para descubrir todo lo que esconde. Pero Match los corta a ambos, ya que este no planea dejarlos ir. Pero Lerner le dice que está equivocado en algo, ya que no es solo contra él con quien está luchando. Por lo que vemos cómo Edel se acerca e increíblemente ésta logra leer sus recuerdos. De esta manera Match queda sorprendido y Lerner dice que no será necesario volver, por lo que libera a otro golem más grande que es transformado en oro mientras estos consiguen huir exitosamente. De esta manera finalmente termina la historia de Denken y el flashback de Edel, pero ojo que no será el único. Así que, volvemos al presente en donde Frieren se sorprende de la habilidad de Edel, ya que esto no es normal. Esto es debido a que la estructura mental de los demonios es distinta a la de los humanos, por lo que entrar en su cabeza y leer sus recuerdos es una hazaña prácticamente imposible. Y a pesar de que esta chica lo consiguió, tuvo que haberle producido un dolor insoportable. Denken, antes de continuar ahora con los recuerdos de Match, dice que es mejor dejarlo hasta acá, ya que este ha estado visitando la Tierra Dorada a diario teniendo conversaciones con el propio Dorado, aunque estas sean una pérdida de tiempo. Pero aún así, este se quiere aferrar al clavo ardiente de la esperanza y encontrar algo que lo ayude en su encuentro. Por lo que sí, ahora nos toca ver. Denken les dice que los dominios de su suegro llegaban a su aldea, por lo que este es considerado un ciudadano de Weiss, por lo que las órdenes se aplican con él, aunque no la de la malicia al ser un concepto ajeno para los demonios. Fern le pregunta si acaso Match puede obedecer sus órdenes, pero este no responde, ya que de ser así, todo se podría solucionar con ordenarle que se quite la vida. Así que sí, a Denken no le hará daño alguno, pero tampoco aceptará órdenes que sean dadas por la fuerza. Pero también los demonios son seres asociales por naturaleza, por lo que hasta el concepto de servidumbre es algo ambiguo para ellos. Por eso Denken sabe el peligro que corre, pero aún así se aferra a esta esperanza de encontrar algo que le sirva en sus conversaciones, ya que si a Match se le diera la gana, este fácilmente podría asesinarlo, pero por eso este menciona nuevamente que se aferra a este clavo ardiendo, ya que su objetivo, el verdadero objetivo de Denken, es revertir la Tierra Dorada, y para eso hay que eliminar a Match. Aunque aún así, si logran vencerlo y la Tierra Dorada no vuelve a su estado original, entonces nada de esto tendría sentido, y es por esto que sigue charlando con él. Stark pregunta si acaso la Tierra no volvería a su estado original si lo vence, pero Frieren le explica que es más complicado que eso, ya que los hechizos dependen de las personas que los crea y la tipología de estos, ya que si bien hay algunos que se anulan, hay otros que permanecen, ya que por ejemplo, aún siguen habiendo barreras mágicas que la propia Flamme levantó, y recordemos que esto ya fue hace bastantes años, por lo que si existiera la posibilidad de devolver a la Tierra a su estado original, Match sería el único que podría hacerlo. Pero este también es consciente de eso, por lo mismo no deshará su hechizo y por ende Denken no podrá eliminarlo, ya que Match sabe el valor que tiene su vida. Está básicamente haciéndose rehén de su propio hechizo para evitar el conflicto. Frieren ahora entiende por qué este sigue hablando con él a pesar de que sea inútil, ya que este no le concederá su deseo, por lo que Denken se encuentra en una paradoja en donde no puede ganar pero tampoco puede perder, y este lo sabe bastante bien, pero aún así se decide en ir a hablar con él. Pero aún sabiendo esto, Frieren le pregunta si puede ir con él. Denken le dice que si la presenta como amiga, este no le hará nada, aunque tampoco puede garantizarlo, por lo que se niega a llevarla debido a esta incertidumbre. Pero Frieren le dice que al fin y al cabo, este también se está jugando la vida, ya que Match también podría asesinarlo si este quisiera. Además, esta quiere comprobar algo y para hacerlo debe verlo en persona, por lo que se propone esto en vez de seguir estas conversaciones sin sentido. Nuestros queridos Fern y Stark también los acompañarán, aunque este esté recagado de miedo, pero aún así, este confía en su habilidad de huir, por lo que si la cosa se pone fea, este los sacará a todos de allí. Pero Frieren le dice que es un exagerado, ya que ellos solo van a charlar, pero también les pide por adelantado que no se enfaden. Y ojo con esta frase, ya que será de mayor importancia en los acontecimientos venideros. De esta manera, todo el grupo entra a la Ciudad Dorada, y Match, actuando como un sirviente, los está esperando afuera de una gran mansión.
Este les pregunta a Denken sobre sus acompañantes, y al decirle que son amigos, que los trate con respeto, este acepta sin más. De esta manera, Match se presenta ante ellos como el instructor de magia de la familia Gluck, pero Frieren le dice que ya se conocían, ya que ambos se enfrentaron hace 600 años. Este se disculpa por no reconocerla, pero esta le dice que si acaso quiere refrescar la memoria, por lo que Fern y Stark se ponen en guardia de inmediato, pero es Denken quien los detiene, ya que estos solo vinieron a charlar, por lo que todos toman asiento y disfrutan del té mientras Stark con Fern le preguntan el por qué hizo aquello, pero esta les dice que por lo mismo les había pedido perdón y que no se enfadaran antes de entrar a la ciudad, ya que solo quería comprobar una cosa. Match siente curiosidad por esto y le pregunta qué es lo que quería comprobar, a lo que Frieren le dice que en efecto no pueden vencerlo, pero que este tampoco es perfecto. Match le pregunta a Denken quién es y la reconoce como la maga del grupo de héroes que venció al Rey Demonio. Esto le trae recuerdos ya que a Denken le gustaban estas historias, pero Frieren le pregunta si acaso no quiere vengar al Rey Demonio, por lo que este finalmente la entiende y le dice que esto no le va ni le viene, ya que nunca sintió devoción por él, ya que siempre ha detestado la lucha, y eso se debe a que su único deseo es poder vivir en paz en estas tierras, pero a pesar de eso, no paran de llegar intrusos a la misma. Pero incluso en la época que estaba en el ejército del Rey Demonio, este ya buscaba el camino de la coexistencia, mucho antes de que le pusieran el brazalete. Frieren ya perdió la cuenta de cuántas veces ha oído esto, ya que los demonios mienten como respiran. Match acepta este hecho, pero sin embargo, este no ha mentido en lo que ha dicho. Incluso Denken, quien leyó los recuerdos de Edel, sabe que es verdad, que Match quiere coexistir con las personas. Frieren recalca que esto es peor, ya que si Match quisiera dicha coexistencia, devolvería la Tierra a su estado original, pero en cambio, este asesina a quienes entran a la misma, además de que este apesta a muerte, y a una gran cantidad de personas de hecho. Por lo que, si tanto desea esta coexistencia, ¿por qué no deja de matar? A lo que Match le pregunta el por qué le pregunta algo así, pero Frieren se da cuenta que estos jamás lograrán comprenderse. De esta manera se marchan, pero Frieren queda con la duda de por qué Denken es tan cercano a este. Y eso es porque este demonio en particular era su maestro, y uno bastante peculiar, ya que este sabía usar magias humanas, cosa rara en los demonios. Pero los números no le calzan a Frieren, ya que si Denken tiene 78 y el brazalete se lo colocaron a Match hace 60 años, ¿cómo es posible que lo entrenara? Y eso es porque este entró a trabajar a la familia Gluck hace más de 80 años, que incluso este no le puso el brazalete por algún problema en particular, sino que fue más por un tema político y eso fue una consecuencia. Por lo que Match ya mostraba una actitud amistosa desde antes de eso, ya que nunca se rebeló contra el señor Gluck, y por raro que suene, la ciudad de Weiss era bastante peculiar, ya que es la primera ciudad que pudo coexistir con un demonio en la práctica. Pero ya con todo esto, Denken le pregunta si acaso se ven venciendo a Match, pero esta llega a su misma conclusión, y eso es que es imposible vencerlo. Pero aún con todo esto, Frieren igual lo intentó provocar, por lo que Denken le pregunta el por qué. Pero esta no esconde nada, ya que solo estaba comprobando sus variables de victoria, aunque Denken debe de haberlas contemplado todas, ya que al final, este ha leído sus recuerdos. Pero la realidad no es tan así, ya que todavía no puede analizarlos todos debido a la enorme cantidad de información, ya que Edel leyó los recuerdos de los últimos 100 años de Match. Por lo que sí, esta muchacha es una fuera de serie en la magia mental. De esta manera, Frieren se ofrece a analizar dichos recuerdos a pesar de que no sea su punto fuerte, por lo que, con un apretón de manos, este le comparte los recuerdos de Match. Y hablando de este, volvemos con él, quien sigue dándole vueltas a las preguntas de Frieren, ya que si logra entender esa diferencia entre sensibilidades, esta será su guía para poder coexistir con los humanos. Por lo que esta es la pregunta que busca responder, pero también sabe que ahora mismo Frieren está leyendo sus recuerdos, por lo que este espera que luego de eso tengan un duelo a muerte por la causa de la coexistencia, por lo que ahora sí toca momento flashback de Match. Este recuerda haber destruido un asentamiento humano por órdenes del Rey Demonio. En esta se encuentra a un reverendo que balbucea las palabras malicia y culpa, cosa que Match ya había oído un sinfín de veces, pero este tenía algo distinto a todos los que había asesinado, y le pregunta por qué no suplica por su vida, a lo que este solo le dice: Ya veo, así que no lo entiendes, ¿verdad? Te compadezco, pobre diablo. Match elimina a este sacerdote rápidamente, porque en ese instante le surgió una duda,
ya que conocía estas palabras pero no a lo que estaba asociado, ya que este sabe lo que es el miedo, la ira, la tristeza, la intención asesina nacida de la ira y el odio. Pero, ¿qué es la malicia? ¿Qué es la culpa? Los demonios carecen de sentimientos comunes que tienen los humanos, pero se pregunta cuáles son estos. Es gracias a esto que sintió curiosidad por los mismos, por lo que quería saber más de ellos. De esta manera encuentra a dos muchachos y les da unas armas, y quien gane sobrevivirá. De esta manera nació sus ganas de entender al otro, de conocer la simpatía. De esta manera le empezaron a gustar los humanos. Match, en otra aldea que atacó, aún no siente nada, por lo que se pregunta si acaso será capaz de comprender estos sentimientos. Pero en su camino, un caballero se presenta ante él. Match intenta retirarse, pero dicho caballero no se lo permitirá, por lo que comienzan a combatir. Este caballero le dice que este no ha convertido a la aldea en oro, ya que debe cumplir unas condiciones complejas para invocar dicha magia. Pero Match solo se ríe al darse cuenta que los humanos se fijan en estas nimiedades al usar la magia. Esto sorprende al caballero, pero Match le pregunta si acaso, para mover un brazo o una pierna, piensa conscientemente en cómo lo va a hacer, por lo que este le dice que si no convierte algo en oro es solo por simple capricho, ya que su magia no requiere de condición alguna, y que si se pone serio, cualquier pelea terminaría en cosa de segundos. Y mientras dice eso, el caballero se transforma lentamente en oro, y este le pregunta el por qué, pero Match dice que esta razón es bastante sencilla. Y eso es porque es aburrido, ya que ante su magia, toda la técnica y el valor que ha forjado a lo largo de su vida no significan nada. Es por eso que ni siquiera puede llamar a esto una pelea, ya que ni siquiera es divertido. En su camino para entender a los humanos, Match llega a la costa y se encuentra con otro demonio quien estudia a estos, siendo esta Solitar. Esta le pregunta si acaso le sorprende de la horca varada en la costa y lo lleva a un astillero que se encuentra cerca. En esta le muestra los esqueletos de animales marinos y les dice que solo uno corresponde al mismo que vieron en la playa. Esta también le pregunta si sabe qué es la evolución convergente. Match lo desconoce y Solitar dice que es algo que le enseñó el rey demonio. Por ejemplo, este de acá es un pez y este otro es un mamífero. Los antepasados del mamífero fueron animales terrestres, pero luego de mucho tiempo de vivir en el mar, estos terminaron adoptando una forma similar a la de los peces, ya que a pesar de que se vean similares, en realidad ambos son muy distintos. Match aprovecha de preguntarle de por qué los demonios carecen de malicia y culpa, pero Solitar le dice que esto lo sabe desde el día que nació, y eso es porque si cada vez que engañaran a una persona y les doliera el corazón, estos ya se habrían extinguido hace mucho, pero Match tampoco entiende el concepto de doler el corazón, y eso es un sentimiento que jamás lograrán entender, porque si bien su apariencia es casi idéntica a los humanos, el idioma que utilizan y su comportamiento es calcado a ellos, todo esto lo tienen solamente para engañarlos y alimentarse de ellos, y que esta es la prueba de su evolución, ya que a pesar del parentesco los separa un abismo de diferencias, ya que estos son una especie completamente distinta, y teniendo en cuenta esto, es normal que los humanos tengan sentimientos que escapen de su comprensión, por lo que le pida a Match que lo vea de la siguiente manera. Por mucho que lo intente, este no podría imaginarse qué clase de emociones siente un insecto cuando vuela, y entender a los humanos es básicamente lo mismo, es solo una pérdida de tiempo. Pero aún así, con todo esto, Match quiere intentar comprender a los humanos, ya que si algo les sobra a los demonios, es tiempo para perder. Este vuelve a otra ciudad en donde Slash, otro de los 7 sabios de la destrucción, le pide su ayuda para eliminar al héroe del sur. Pero Match no es del tipo que arriesgaría su vida por el rey demonio. Es por eso que le pide que no lo involucre en sus guerras, ya que a él le da igual lo que le pase a dicho rey. Pero el omnisciente le dice que es una orden directa, y que si se niega, lo matarán. Match le pregunta que si acaso este castigo ejemplar se lo aplicará a él, y este le responde que si acaso no lo cree capaz. Pero después de un momento de tensión, este dice que prefiere no hacerlo. Pero Match entiende que si es un clarividente de la talla de Slash fue hasta allá, significa que él es parte importante de la misión. Además de que este no se puede negar, porque Grausam, el milagroso, quien es el peor emparejamiento para Match, no lo dejará ir. Este le pregunta qué debe de hacer, pero el omnisciente le dice que nada en particular, que solo su presencia bastará para limitar al héroe del sur. Este pregunta si es solo eso,
pero el omnisciente le revela que ya se ha enfrentado al héroe del sur en innumerables futuros que ha visto, por lo que sí, este lo matará a cambio de su vida. Incluso Match lo sabe, pero también estos acordaron que Grausam le borre la memoria a Match una vez que termine el combate, ya que en cierto momento en el futuro a este le leerán la mente, cosa que no es propio del Dorado. De esta manera, Slash, mirando a Match, le dice directamente a Frieren que no puede dejar que presencie su encuentro contra el héroe del sur, ya que esta es una lucha por su especie y por el bien de los demonios dentro de 1000 años. Match se sorprende de esto, pero esa es una historia del futuro. De esta manera, los recuerdos del Dorado quedan alterados en esta parte, por lo que pasa el tiempo y nuevamente Match le da a 2 niños unos cuchillos prometiendo que perdonará al que salga con vida. Este también recuerda que en su viaje ha matado a muchas personas, no para comer ni por instinto, simplemente los masacró sin motivo alguno, pero nunca sintió ningún atisbo de emoción, por lo que sigue sin entender dichos sentimientos. Este a ver al niño le pregunta por qué llora, que debería de estar feliz de sobrevivir, pero este le dice que ella no se resistió. Match lo vio y nuevamente le pregunta el por qué llora, pero este niño le dice que ellos se conocían de pequeños, llevaban toda una vida juntos y aún así este la mató, que él debería de haber muerto y no ella, por lo que Match finalmente logra comprender algo, ya que este niño está experimentando algo que él jamás podrá, y se da cuenta de que esto es la culpa, por lo que le pide que le enseñe qué tal es esa emoción, pero el niño intenta atacarlo, aunque en vano. Match le agradece, ya que ha tenido la respuesta que ha estado buscando bastante cerca, por lo que este se marcha sin emoción alguna, ya que no conoce ni sus nombres ni nada, por lo que es natural no sentir nada por ellos. Por lo que este comprende que si llegase a matar a alguien más cercano a él, tal vez pueda entender este sentimiento, por lo que este se va a otro viaje para adquirir conocimientos humanos y convivir lo suficiente con ellos para que pueda considerarlos cercanos. Total, dispone de todo el tiempo del mundo. De esta manera, Match llega a la ciudad fortificada de Weiss y ataca el carruaje de un noble. Este solo se lamenta que estos soldados de primer nivel hayan perecido. Match le pregunta si acaso estos estaban entrenados para matar personas, pero el noble le pregunta si acaso esto es algo malo, cosa que Match no sabe. Pero lo que sí sabe es que estos no estaban preparados para enfrentar a un demonio, ya que no se pueden quitar sus hábitos de matar a los de su misma especie, ya que a pesar de que los demonios sean similares a ellos, estos los superan en cada aspecto. Por eso no se puede matar a un demonio como si se tratara de una lucha entre humanos. El noble lo escucha y le pregunta qué hace falta para que alguien como él muera. Match le pregunta si acaso sabe la posición a la que se encuentra, pero este le pregunta si acaso le gusta luchar, ya que él no tiene esas pintas, así que si lo va a asesinar, solo le pide fumarse un último cigarro. Match se sorprende de lo raro que es este noble, ya que a pesar de no apestar a sangre, este tiene los ojos de un asesino. Este le dice que a pesar de no ensuciarse las manos directamente, ha enviado a bastantes rivales políticos a la tumba, aunque en su defensa, ellos eran seres más podridos que él. Por lo que esto puede que sea el castigo que merece, ya que este solo ha vivido bajo el tormento de la culpa, pero al menos se alegra que esto terminará hoy. Match aprovecha y le pregunta sobre qué conlleva la malicia y la culpa. El noble al escuchar esto entiende que los demonios no comprenden el concepto de la maldad ni el sentido de la justicia, por lo que así se debe de vivir mejor. Pero este le revela que él es el señor de Weiss, aunque en realidad solo está de adorno en la ciudad, ya que esta es donde los nobles que pierden luchas políticas en la capital se retiran, por lo que este es un lugar bastante corrompido donde rebosa la malicia, ya que a pesar de haber aprendido una lección, estos siguen ensimismados en obtener poder. Incluso, esta ciudad en realidad es gobernada por otra familia que no hace nada por la misma, ya que muchos de sus habitantes mueren de hambre, pero a pesar de esto, la corrupción sigue creciendo, y las leyes hace tiempo que dejaron de tener sentido. Es por eso que este vive angustiado siendo el señor de la ciudad. Pero este encuentra curioso en cómo los humanos no hacen algo hasta que están con el agua hasta el cuello, porque a pesar de la angustia que lo consume, este no hace nada para cambiarlo. Por otro lado, su hijo era distinto, ya que este tenía un gran sentido de la justicia y le plantó cara a los nobles influyentes de Weiss, pero a pesar de que solo estaban de adorno, dichos nobles lo vieron como un problema, por lo que lo eliminaron sin miramiento alguno, y según le dijeron a él, su hijo se lanzó por un balcón, cosa bastante rara,
ya que este tenía preparada una sorpresa de cumpleaños para su hermana pequeña. Pero de eso ya ha pasado bastante tiempo. Y a pesar de que en ese tiempo el señor Gluck no entendía cómo algunos humanos podían hacer algo tan atroz con toda la calma del mundo, este lo entendió cuando él mismo lo hizo, ya que solo basta con decirle a alguien, mátalo y listo, cosa que hasta un idiota podría hacerlo. Match le pregunta si acaso desea venganza, y el noble se sorprende de que éste sepa este concepto. Pero a pesar de que no puede decir que no del todo, este en realidad quiere cumplir la última voluntad de su hijo, y eso es hacer realidad el mundo ideal que éste soñó, o eso espera que pase. Pero ahora que se le acabó el cigarro, Match le pregunta el por qué le contó todo esto. Y eso es porque éste quiere negociar, ya que sabe que le puede ser de utilidad, ya que no hay tantos como él que hayan experimentado la malicia de primera mano. Es por eso que éste podría enseñarle de dichos sentimientos que para el dorado son desconocidos. Pero esto no lo hace con el afán de que le perdone la vida, ya que hay una condición, que si quiere matarlo, que lo haga, ya que éste hace años que está preparado para eso. Match lo encuentra de lo más interesante y le pregunta sobre la condición, y esa es que éste trabaje para él y que lo ayude a poner en su sitio a la familia que tiene el verdadero poder, ya que a diferencia de otros nobles, estos son más cautelosos, astutos y están bien protegidos. Es por eso que su escolta estaba entrenada en el arte de matar personas, para poder enfrentarse a ellos. De esta manera Match acepta y elimina a gran parte de dicha familia. Incluso la cabeza de esta le va a reclamar qué es lo que pretende, ya que 5 miembros de su familia han muerto en los últimos meses. El noble, quien es Gluck, le dice que esas cosas fueron cosa de los rebeldes. El noble le pregunta que si de verdad se va a hacer el loco, pero Gluck le recuerda qué fue lo que éste le dijo cuando murió su hijo. Seguro que no estás paranoico. Por lo que éste le devuelve dicha frase y le pide que se tome un buen descanso en su casa, pero que eso sí, no olvide cerrar la puerta con llave. Pasa el tiempo y la ciudad ha mejorado mucho. Gluck le pide a Match su ayuda en otros asuntos políticos, pero que tampoco se le olvide que es él quien da las órdenes, y es desde acá donde éste toma una forma más servicial al hablar. En otro momento, Gluck le informa a Match que el rey demonio cayó ante el grupo del héroe Himmel, por lo que le pregunta si acaso no tiene ningún tipo de sentimiento en que su líder haya caído, pero el dorado no siente nada. Pero Gluck aprovechará el júbilo que hay tras esta derrota para declarar a Match como mago de su familia en un gesto de paz. De esta manera será mucho más fácil moverse de cara al público. En esto Match le sirve un té que en particular le encanta al señor Gluck. Este le pregunta si acaso los demonios también prefieren el té negro, pero no. Este solamente se limita a aprender por imitación, ya que uno de los sirvientes le dijo que este era el té que solía beber Gluck cuando su esposa estaba con vida, y este entiende que Match es diestro en todo lo que son las relaciones humanas, ya que a pesar de que este sea un invitado de honor, ninguno de sus sirvientes les hablaría de su vida privada a la ligera, por lo que le sorprende la habilidad de los demonios para engañar a los humanos y ganarse su confianza, sea esto de manera intencionada o no. Pero este también quiere aprovechar dichas habilidades, y es por eso que lo nombrará mago, para utilizar esto a su favor en la esfera pública, ya que mientras más aliados se tengan, el asesinato siempre quedará como la última opción. Por eso también le explica que esta conversación que están teniendo es maliciosa, y a pesar de que Match todavía no lo entienda, este sí entiende que Gluck disfruta de esto, cosa que en realidad el propio Match también disfruta. Gluck continúa diciendo que el dorado es un monstruo que no entiende de justicia ni de maldad, es por eso que él le enseñará todo eso, que él solo deberá actuar, hablar y matar cuando éste se lo ordene, y que si hace esto, llegará el día en el que lo entenderá. Pero a Match le queda la duda de qué pasaría si no llega a entenderlo, pero Gluck responde que es él quien se aprovecha de Match y su poder, por lo que lo acompañará hasta que éste lo entienda, incluso si tiene que ir al mismísimo infierno. Match se da cuenta que éste ya tiene un plan para deshacerse de él una vez que éste logre el sueño de su hijo, cosa que en realidad es así, pero Match solo espera con ansias dicho momento. De esta manera se oficializa el dorado como el mago de la familia y este comienza a mezclarse entre los humanos de la ciudad. Incluso en una cena en donde le agradecen todo el apoyo que da la ciudad le pregunta el por qué eligió Wise particularmente. Pero este, mintiendo de tonazón, dice que el diálogo y la convivencia son las bases para el entendimiento mutuo y la coexistencia de ambas especies. Por eso decidió ayudar a la humanidad. De esta manera, el noble agradece que éste apoye a los humanos y depositan toda su confianza en él. Pero Gluck lo llama diciendo que un grupo de sobrevivientes de las filas del rey demonio se dirigen a la ciudad,
pero también le pregunta de qué cosa habló con los nobles, y estos quieren poner a prueba su lealtad. Gluck se sorprende, ya que esto es una tremenda estupidez, ya que el Dorado no posee nada que se le parezca a la lealtad, por lo que lo envía al combate y sabe que este no mataría a los de su especie solamente para ganarse la confianza de la gente de Weiss, ya que este carece de lealtad, por lo que solo lo envía para acabar con los enemigos de Weiss. De esta manera, Match va y elimina fácilmente a un grupo de demonios comandados por un general, Shrug el Relámpago. Y solo para que se hagan una idea, y si van al día con el anime, un general es alguien del mismo rango que Revolte el Divino, así que solo dejo ese dato ahí. Por lo que, continuamos. Match es recibido como un héroe por la gente de Weiss. Este vuelve con Gluck y es acá donde el Dorado se ofrece para ser instructor de magia, cosa que al señor de la ciudad le sorprende que este conozca la magia humana. Pero este le dice que otro demonio llamado Solitar fue quien le enseñó todo lo que sabe de magia humana. Gluck le pregunta si acaso sabe usar el Soltrak, y este, al ser un viejo amigo del demonio Qual, es capaz de usarla mejor que cualquier humano, por lo que este le dice que en ese caso tiene un candidato para aprendiz. Y este es un niño que se pasa rezando todo el día luego de perder a sus padres, el hijo de unos parientes. Este siempre jugaba con su hija y soñaba con ser un gran mago, por lo que este le ordena que le enseñe a usar magia, y este dichoso niño es el propio Denken. Match se presenta ante él como su nuevo maestro, pero este no se fía de los demonios, ya que estos son quienes asesinaron a sus padres, aunque este dice que con mayor motivo, este puede enseñarle magia. Denken le pregunta si acaso es fuerte, y este asiente diciendo que es el más fuerte de los 7 sabios de la destrucción. Denken le pregunta si se volverá tan fuerte como para poder matarlo, aunque eso ya depende de él mismo, por lo que de esta manera comienzan a entrenar, y ya desde temprana edad Denken mostró una gran habilidad con la magia, pero también este volvió a juntarse con la hija de Gluck. Ambos comienzan a hablar en cómo Denken desconfía del Dorado, pero de no ser así, Gluck jamás se lo hubiese presentado, ya que al final del día, este es un experto embaucando gente. Pero de todos modos, Gluck se alegra de que éste al menos ahora sonría y no se pase todo el día rezando. Aunque también le pide a Match que este siga siendo su mentor como su enemigo y meta, cosa que este planea cumplir. Pero acá el Dorado menciona algo interesante, y este nota que posiblemente la pequeña Lecture esté enamorada de Denken. Pero Gluck niega esto diciendo que aún no entiende el modo en cómo piensan las personas. El entrenamiento continúa y vemos cómo avanza la vida de Denken junto a Match y también a Lecture, hasta que estos dos se comprometen en matrimonio. Incluso Match se da cuenta que no estaba tan desencaminado con aquel comentario que hizo en el pasado, pero pasando de eso, Gluck le agradece a Match todo lo que ha hecho, pero le tiene malas noticias. Y eso es que un solo demonio ha causado estragos en la meseta del norte, que incluso esto hizo caer una ciudad fortificada como si nada, por lo que le pregunta a Match si sabe de quién se puede tratar. Y a pesar de que este no tiene idea, la gente de la ciudad piensa lo contrario, pero este ataque solo un gran demonio podría haberlo logrado, uno como Match de la Tierra Dorada. Pero visto lo visto, los nobles pusieron a la opinión pública de su lado, por lo que Gluck debe de acceder a sus demandas, y más que una ejecución, estos piden otra cosa. Y eso es que este se someta al brazalete de control de piedra. Por eso la demanda de los nobles es que Match sirva a los ciudadanos de Weiss mientras que le aplican un dispositivo de seguridad para que no realice ningún acto de malicia. Pero Gluck sonríe al decir esto, ya que es la tontería más grande que ha oído, ya que los demás no tienen ni la más mínima idea de cómo son los demonios. Pero este le pregunta si está dispuesto a realizar esta pantomima. Este solo le responde: ¿estás dispuesto a acompañarme hasta lo más profundo del infierno, no? Y al ver que Gluck está dispuesto, entonces para él será un placer. De esta manera se forma el contrato con el brazalete de piedra y descubrimos en realidad por qué fue dicho trato mientras vemos cómo el tiempo avanza hasta la muerte de la propia Lecture. Varios años han pasado y Gluck junto a Match van todos los días a la tumba de Lecture, mencionando que Denken no se ha dejado ver en años, pero Match se preocupa de la salud de Gluck, cosa que a este le sorprende viniendo de él. De esta manera, ambos van a la ciudad y Gluck se da cuenta cómo Match no ha cambiado nada desde el día que lo conoció, aunque este afirma que sus experiencias han sido irreemplazables, por lo que este se decide en acabar con todo de una vez por todas. De esta manera, Match comienza a convertir toda la ciudad en oro, teniendo la corazonada de que finalmente entenderá el concepto de malicia y culpa.
Gluck al verlo solo sonríe y le pide fuego para su último cigarro, diciéndole que sabía que este momento llegaría. Match se sorprende de esto, pero Gluck lo ha estado observando también a él durante todos estos años, que para él, Match fue su más preciada mala compañía y un villano sin cura ni perdón, por lo que éste algún día pagará por sus acciones como él lo está haciendo ahora. Pero al final de todo, ambos se la han pasado bastante bien en todos estos años juntos. De esta manera, la ciudad de Weiss y todos sus habitantes son convertidos en oro. Pero, ¿qué pasó con Match? ¿A las finales descubrió lo que tanto quería aprender? Y la verdad es que no. Este deambula por la ciudad sin sentir emoción alguna, ni siquiera por el tiempo invertido en la misma, por lo que este se dispone en marcharse y volver a repetir esto en otro lugar. Pero antes de irse, alguien le dice que no habrá una próxima para él, y quien se lo dice es la propia Seri, quien le advierte que si no revierte su hechizo, ésta lo eliminará. Match se sorprende de que ni siquiera pudo detectarla, pero Seri se da cuenta de que este en realidad no es que no quiera deshacer el hechizo, es más, este no puede, ya que si la magia es el arte de la visualización, convertir las cosas en oros y volverla a su estado original son cosas muy distintas, por lo que ni siquiera un monstruo como él, que es incapaz de entender a los humanos, puede revertir este hechizo. De esta manera, Match se gira y ataca a Seri, pero ese hechizo rebota en él, y es su mano la que se transforma en oro. Esto es debido a la Mistelcila, la magia para devolver maldiciones. Match se sorprende ante este hecho, ya que para rebotar la Diagolche, esta debería de entender sus fundamentos y principios. Pero Seri le dice que esto no es así, ya que la Mistelcila es un hechizo tan simple como poderoso, siendo el resultado de la sabiduría humana desde los tiempos míticos, ya que esta magia primitiva no necesita comprender los análisis lógicos de las magias. Esta solo se limita a devolver todo aquello que reconoce como maldición. Match nuevamente le pregunta a esta pequeña elfa que se identifique y esta se presenta como Seri, una gran maga de los tiempos míticos con tantos años en su espalda que los demonios han olvidado el terror que ésta les llegó a inspirar. De esta manera, Match se pone serio, deshace el hechizo de su mano y se dispone a pelear, por lo que el enfrentamiento comienza, y Seri se da cuenta de que si bien este no puede volver a la ciudad a su estado original, es completamente distinto con su cuerpo, por lo que el intercambio continúa, sorprendiéndose de que este puede utilizar tanto el Soul Track como la magia humana defensiva. Pero antes de continuar, otro hechicero aparece y encierra a Match en un cubo, y quien lidera a este grupo de jóvenes magos es el propio Lernen, que le pide a Seri que no lo elimine, ya que de ser así, la Diagolche desaparecerá y la chance de poder devolver a Weiss a su estado original se irá con ella. Pero Seri piensa distinto, ya que si no detienen a Match aquí y ahora, este con su vasto poder podría convertir a toda la meseta del norte en oro, que ese es su alcance y por lo cual no deben de subestimarlo. Pero aún así, Lernen planea sellarlo hasta que descubran la forma de revertir la Tierra Dorada por muchas décadas o siglos que pasen, por lo que Seri, al perder el interés, se va y les dice que hagan lo que quieran. Es de esta manera como se formó dicha barrera y el por qué Match está encerrado dentro de la misma. De esta manera terminan los recuerdos del Dorado, y Frieren queda demasiado agotada. Pero aún así, esta seguirá analizando sus recuerdos a mayor detalle, por lo que ahora Fern deberá de ser su niñera, ya sea vistiéndola o dándole de comer. O sea, lo normal en toda la obra. Pero Fern siente un poder descomunal cerca de la barrera, y quien se dispone en romperla es la propia Solitar. Volvemos con el grupo y estos se deciden mantenerse alerta, ya que tal vez dicha fuerza haya estado esperando que Frieren se debilitase para no ser detectada. Esta menciona que de ser así es alguien con una habilidad asombrosa, pero aún así vemos como a Frieren le están dando la comida, cosa que a Stark le parece excesivo, pero para su sorpresa, Fern le menciona que harán esto por turnos. Este sigue considerando esto como excesivo, aunque esto, como bien nos dijo Frieren, es porque está analizando a mayor detalle los recuerdos de Match, por lo que estos, a manera de venganza, le darán a Frieren la verdura que más odia, siendo esta la cebolla. Pero luego de esto, es acá donde sale la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo le tomará a Frieren analizar todos estos recuerdos? Y esta menciona que será alrededor de 2 meses. A los chicos les sorprende que esta se tome su tiempo, pero Denken dice que es al revés, ya que de haberlo hecho él solo, este proceso le hubiese tomado 3 años para un análisis detallado. De esta manera, al saber el tiempo que estarán, se preparan para pasar los 2 meses en una aldea cercana.
pero al momento que estos dos salen de la cabaña, ven como Fern está retando a Frieren por no comerse toda su comida y le aplica su técnica más letal, las trenzas de la ira. Cambiamos de lugar y vemos cómo Match se encuentra con Solitar. Esta le dice que Frieren empezó a analizar sus recuerdos, pero deben de cuidarse, ya que esta es una de las magas más excelsas que ha conocido la humanidad, ya que si en el mundo hay pocos magos capaces de acabar con él, Frieren sin duda es una de ellas. Pero esta, al seguir curiosa en cómo va a finalizar el sueño de Match, esta se dispone en darle una mano. Esta también se da cuenta cómo es que Match no ha podido deshacerse de la barrera y ve la complejidad de la misma en sí, ya que como esta sigue los principios mágicos humanos, ningún demonio puede destruirla, a menos claro que dicho demonio sea un bicho raro que tiene por afición estudiar a los mismos, por lo que a esta también le llevará 2 meses el analizarla completamente. De esta manera pasa el tiempo volando y Frieren está casi lista en analizar los recuerdos de Match, pero también lo está Solitar con la barrera. Por lo que una vez esta termina, la misma se comienza a resquebrajar. Nos vamos a la ciudad con Stark, Denken y Fern, y esta menciona que a Frieren le faltan unos días para poder analizar todos los recuerdos. Pero Fern vuelve a sentir aquel poder mágico de hace 2 meses y vemos cómo la barrera finalmente ha desaparecido. Y es acá donde Denken se da cuenta de que Fern estaba en lo correcto con aquel poder mágico, y este menciona que este poder está a la par de rivalizar con el del propio Match. Pero Stark se da cuenta de otra cosa, y eso es que la Tierra Dorada se está extendiendo. De esta manera se van a buscar a Frieren mientras Denken evacuará a los aldeanos. Por otro lado, Solitar y Match finalmente se encuentran, con esta preguntándole si acaso encontró la respuesta que buscaba, pero se da cuenta que no, ya que es como ella le advirtió en el pasado, por lo que esta le explica que en la experimentación el fracaso es inevitable, pero luego de fallar bastantes veces es donde uno es capaz de encontrar una respuesta, por lo que debería de seguir intentándolo para así demostrar que su sueño es una fantasía imposible de realizar, pero que de todos modos lo ayudará en lo que haga falta. Volvemos con nuestros protas quienes están evacuando a los aldeanos y a la propia Frieren, pero Fern les advierte que el demonio que rompió la barrera se acerca lentamente. Stark se dispone en quedarse atrás, pero esto no va a ser necesario, ya que Solitar aparece frente a ellos. Esta les dice que no va con la intención de luchar, que solo quiere conocerlos, y a pesar de que a Stark no le parezca tan fuerte, esto es lo que ve Fern. Solitar aprovecha para presentarse y Fern se preocupa diciéndole a Stark que hay un grave problema, ya que Frieren le hizo memorizar todos los nombres de los grandes demonios antes de entrar a la meseta del norte, pero no le suena el nombre de Solitar. Esta recuerda que Frieren le enseñó que si algún día se encontraba con un gran demonio cuyo nombre no le suene, ni dude en huir, ya que si el nombre de uno de estos grandes demonios, los cuales han vivido una gran cantidad de años, no están en ningún registro humano, lo más probable es que se deba a que estos han eliminado a todo aquel que se los haya cruzado. Volvemos al presente y a pesar de esta advertencia, ya no pueden huir. Solitar dice que ella siempre ha vivido escondida de la gente y que jamás ha matado a nadie. Pero esto es una vil mentira, ya que esta apesta a muerte. Por este motivo, Fern ataca, pero esta se defiende con magia humana. Solitar le agradece a Fern por eso, ya que sabe que es una maga de primera, por lo que comienza a preguntar varias cosas, como su nombre, de dónde viene, si es discípula de Frieren o sobre su bastón. Esta sigue hablando, pero al ver que Fern la va a atacar, esta la atraviesa el hombro con una espada que luego desaparece. Stark logra tomarla, pero ve que están rodeados por estas espadas y Solitar les advierte que si le intentan atacar de nuevo, esta le cortará los brazos. Pero a pesar de esto, Stark se lanza al ataque, aunque es inútil, ya que Solitar hace caer espadas en su espalda. Pero antes de hacer algo más, es Fern quien la vuelve a atacar, y Stark se vuelve a levantar por su lado, cosa que pone feliz a Solitar. Por otro lado, Denken va con la caravana, pero al sentir algo les pide a los demás que se marchen, ya que incluso para alguien como Match le costará entrar a los dominios del Imperio, por lo que le pide que cuiden de Frieren y finalmente Match aparece ante Denken. Este le dice que se marchará de estas tierras y ha decidido acabar con todos quienes los conozcan, sobre todo con Frieren, ya que así no habrá gente que sabotaría sus planes. Pero Denken le dice que este no puede devolver la tierra a su estado original a pesar de que se aferraba a esta esperanza, ya que ésta nunca fue capaz de borrar de su mente aquel lugar y sus recuerdos, incluso los de su querido maestro, pero que si éste se dispone a abandonar este lugar, es su deber detenerlo a él, ya que es una amenaza para la humanidad. Match le pregunta si acaso ha perdido la razón,
pero Denken le dice que si no luchó antes contra él no fue por miedo o por no creer que no estuviera a la altura. Simplemente fue porque pensó que había otra manera de terminar esto, aunque debería de haber sabido que eso sería imposible. Match dice que este habla como si fuera capaz de vencerlo, pero Denken no lo sabrá hasta que lo intente, ya que este ha estudiado y preparándose toda su vida para que este día finalmente llegara. Y es una ironía de que este abandonó su tierra, pero aún así este jamás dejó de prepararse para este momento. Pero aún así sabe de la diferencia abismal entre ellos, y a pesar de todo, este tiene fe en su victoria, ya que para él rendirse es una de las peores cosas que se le da. De esta manera, ambos comienzan a combatir. Estos comienzan con un vaivén de ataques y Denken es capaz de reaccionar a los ataques de Match y muestra un control sublime en el manejo de su magia, cosa que el Dorado admite que incluso él lo había subestimado y que de hecho está disfrutando del combate. Pero es una lástima, ya que sabe que incluso con la ayuda de Solitar será una tarea titánica al enfrentarse a las fuerzas mágicas de la frontera y su barrera protectora, por lo que este se dispone en terminar con todo esto aquí y ahora. Pero es Match quien termina transformándose en oro, cosa que no se lo esperaba para nada, y eso es que Denken también es capaz de usar la Mistel Sila. Y esto ocurrió cuando Denken aprobó el examen de mago de primer grado, y esta fue la magia que le pidió a Seri. Esta le dice que esta magia toma 100 años para entrenarla, con los métodos clásicos, claro. Un tiempo ínfimo para alguien como ella. Pero esta le advierte a Denken que no podrá usarla tan a voluntad como ella misma, debido a la cantidad de poder mágico que requiere al usarse. Pero esto no le complica para nada a Denken, ya que este sabe cuando su maestro va a lanzar su hechizo, ya que como su aprendiz, este lo observó día tras día, por lo que este también sabe que este es capaz de revertir dicho efecto en su cuerpo, por lo que el round 2 comienza. Cambiamos de lugar y Solitar se sigue enfrentando a Stark y Fern. Esta le comenta la afición suya de investigar a los humanos y sobre todo el concepto de familia y sueños futuros, cosas completamente ajenas para los demonios, pero algo también que le fascina son las últimas palabras de estos antes de morir, por lo que el combate continúa, hasta que Fern ataca y Solitar se sorprende, ya que ésta no ha cometido ningún error en su defensa, pero se da cuenta que el Soul Track de Fern es mucho más rápido que uno normal. Pero Fern también se sorprende porque, a pesar de impactar, esta no ha recibido casi nada de daño, y eso se debe al propio poder de Solitar, ya que es este inmenso poder mágico que ha frenado todos sus ataques. Por su lado, Solitar le agradece por mostrarle semejante magia y ella también le mostrará su especialidad, por lo que vemos a nuestros dos protas caer llenos de herida. Solitar le dice que esto es simple proyección de poder mágico, solo es magia en estado puro, y a pesar de que no le sirvió de muerte, esta es herida finalmente por Fern, quien entendió que si aumentaba la densidad de su disparo, sus ataques sí podrían afectarle. Solitar se da cuenta que Fern es una genio, ya que lo que hizo es una completa proeza al de aumentar la densidad mágica sin afectar a la velocidad, y que a pesar de la situación tan crítica que está viviendo, sigue observando y aprendiendo, por lo que nuestros protas se disponen en seguir luchando, pero antes de que eso ocurra, ambos son convertidos en oro por la Diagolche de Match, por lo que volvemos con él, el cual está usando su magia de forma permanente para que Denken no pueda seguir usando la Mistel Sila, por lo que ahora esta será una lucha de desgaste, pero solo para Denken, porque a pesar de que Match tenga activado su Diagolche, este aún así puede estar como mínimo luchando por 3 días seguidos, por lo que Denken se retira, aunque esto no servirá de mucho, ya que a la velocidad que se extiende el oro de Match supera la velocidad de huida de Denken, pero este intenta escapar, ya que si no salva a Frieren, todo estará perdido. Pero al ver a Solitar frente a él, se da cuenta de que esta batalla estaba condenada desde un principio, por lo que antes de ser atacado por esta, Denken desactiva su Mistel Sila y evita el ataque, a cambio claro de convertirse en oro, por lo que de esta manera estos tres quedan fuera de combate. Pero ¿qué pasa con Frieren? Y bueno, esta también junto con la caravana fueron convertidos en oro, por lo que de esta manera termina este arco y no volveremos a ver a Frieren hasta avanzado unos 100 años en el futuro. Mira, yo no sé para qué me esfuerzo en esto si no me van a creer. Es obvio que esto no iba a ser así, y si lo fuera, este meme tendría mucha lógica. Pero ya vamos yendo con lo que es el final de este arco. Match y Solitar se reúnen para abandonar estas tierras, pero Solitar le cuenta que la Sabia de la Destrucción
Aura la guillotina cayó a manos de la propia Frieren, por lo que ésta fue a investigar el lugar. Todo parecía normal, excepto por una cosa, y eso es que la propia Frieren fue capaz de neutralizar la Acerilice de Aura. Esto le cuesta entenderlo a Match, ya que es complicado descifrar la magia de los demonios como para anularla, pero esto se debe a que Frieren ya se había enfrentado a Aura junto al grupo de héroes y ya había visto su magia. Y a pesar de que no comprendan del todo los principios de dichas magias, eso no significa que no puedan neutralizarla, ya que la humanidad constantemente ha logrado sobrepasar cosas que no logran entender del todo cómo funcionan, como los barcos con velas sin saber cómo funciona el viento, o la construcción de rompeolas sin entender qué causaba el movimiento de las aguas, por lo que no se puede subestimar a la humanidad, ya que la gran arma de estos es la observación. Esto le hace entender finalmente a Match que si ésta ha revisado sus recuerdos, entonces se pregunta, ¿cuántas veces habrá usado la Diagolche en estos últimos 100 años? Por lo que Solitar sabe que esta batalla no ha terminado, ya que se enfrentan contra Frieren, la sepulturera. Y hablando de esta, vemos un flashback en donde esta junto al grupo de héroes quedan encerrados en una de las barreras de los 7 sabios de la destrucción, Voss el inmortal, por lo que Frieren se rinde. Himmel le pregunta si la magia no se puede ejecutar si no es capaz de visualizarla, pero por esto mismo ella se rinde. Aunque de todas maneras Frieren le explica que ser capaz de hacerlo y visualizarlo son dos cosas distintas. Incluso le pregunta a este si podría romper una nuez con una mano, y a pesar de que Himmel nunca lo haya intentado, cree que puede. Pero Frieren le pregunta, ¿y si no fuera una nuez? Si fuera un diamante, ¿acaso podrías? Al ver a Himmel sabe que este pensó que no, por lo que tampoco es capaz de visualizarlo, ya que esto es demasiado para las capacidades de un humano. Pero Aizen dice que sí, que él sí podría romperlo. Frieren sabe que este no miente, pero que ella no sería capaz de hacerlo, y esta es la diferencia que existe entre ella y Voce, por lo que sería incapaz de eliminar esta barrera. Pero es Himmel quien se encarga de que ésta pueda visualizar esto y demostrarle que nada es imposible, por lo que este comienza a golpear la barrera hasta que le demuestra a Frieren que dicha barrera no es indestructible. Esta finalmente se da cuenta con la clase de monstruos que lleva de compañeros y se tomará el tiempo para derribarla, pero Heister le dice que no se preocupe, ya que este conjuró un hechizo para que puedan sobrevivir sin provisiones ni oxígeno por un par de meses, demostrando nuevamente que dicho grupo de héroes eran de todo menos normales, cada uno un monstruo en su propia liga. Por lo que volvemos al presente y Frieren finalmente es capaz de revertir la Diagolche de Match, por lo que desde este momento dicha magia deja de ser una maldición. Por otro lado, vemos a un joven Denken quien se reencuentra con su difunta esposa, Lecture, en donde le comenta que este ha perdido contra Match, que todo lo que entrenó no sirvió para nada, pero esta no cree esto, porque a pesar del resultado, este nunca dejó de darlo todo hasta el final, por lo que este recuerda que solo una vez llegó a herir a su maestro, por lo que volvemos al presente, en donde Frieren lo libera de la Diagolche. Este se pregunta cuántos años han pasado, pero solo ha transcurrido una hora. Frieren le dice que gracias a esta nueva magia defensiva, la Diagolche no les volverá a afectar, cosa que sorprende al mismo Denken. Pero no hay tiempo para sorpresas, ya que ambos demonios aparecen ante ellos. Match queda atónito de que Frieren haya conseguido revertir la Diagolche, por lo que ahora sí no puede dejarla marchar con vida. Solitar acá también se presenta y Frieren la reconoce como la de los recuerdos, la cual es casi igual de poderosa que el propio Match. Esta sigue con ganas de hablar, pero a Frieren no le interesa. Pero esta menciona algo interesante, y eso es que duda mucho que Frieren haya logrado deshacer la Diagolche en solo 2 meses. Pero esto no es así, ya que la propia Frieren había experimentado hace 600 años esta magia en su cuerpo, pero esta la pasó bastante mal, ya que a pesar de salir con vida, aún así le tomó 100 años revertir el hechizo del brazo que le convirtió en oro. Pero, como ya lo había experimentado, tenía confianza de que podría hacerlo de nuevo. Es también por este motivo que ésta se comportó tan hostil contra Match cuando se volvieron a ver, ya que ésta quería ver el momento exacto en cuando éste ejecutaba su magia, cosa que a Match le parece una locura, ya que no había nada que garantizara el éxito de ésta. Pero este no le siguió el juego, cosa que sorprendió a Frieren, ya que si de verdad la Diagolche fuera tan infalible como se cree, entonces este lo hubiese utilizado al instante. Pero este aún seguía preocupado de que algún otro mago como Seri pudiera utilizar la Mistelcila para devolverle la maldición, pero aún así obtuvo la información necesaria y entendió que dicha magia no es infalible,
ya que gracias a los recuerdos que obtuvo, ésta pudo formular un contrahechizo, el cual le permitirá devolver incluso la Tierra Dorada a su estado original, por lo que ya, una vez dicho todo esto, el combate final comienza. Solitar le advierte que enfrentarse a dos grandes demonios no es cosa fácil, que lo mejor sería huir, y a pesar de que a Frieren le encantaría hacerlo, no puede dejar a Match campando a sus anchas, ya que este es un enemigo de la humanidad. En esto Match logra atacar a Frieren, pero esta la detiene. Este le dice a Match que cuando este desea la coexistencia, este se comporta diferente a los demás demonios y respeta eso, ya que este es el segundo demonio que ha hecho tal esfuerzo para acercarse a la humanidad, pero es precisamente por eso que no se pueden llegar a entender, ya que mientras más este anhela la coexistencia, más gente muere a sus manos. Match no ve el problema en esto si al final puede llegar a coexistir con estos, pero Frieren le pregunta: entonces, ¿cuántos más van a tener que morir para que logres tu objetivo? Que incluso el propio rey demonio también deseaba dicha coexistencia, y lo único que hizo fue destruir tantos asentamientos humanos que logró reducir la influencia humana a una tercera parte de lo que había sido en su apogeo, por lo que esto significa que el deseo de Match culminará con la extinción de la raza humana, pero ni Frieren ni la humanidad son lo suficientemente indulgentes para permitir que esto ocurra. Es por eso que Match debe de recibir su castigo. Este le pide que lo haga, ya que así estará más cerca de comprender algo, pero Denken le pide que le deje a Match a él, por lo que ésta se encargará de Solitar. Así sus combates comienzan y Solitar aleja a Frieren de la Tierra Dorada y de Denken, pero ésta se da cuenta de que a pesar de que a ella le cuesta responder y atacar al mismo tiempo, Solitar lo hace como si nada debido a su gran poder. Acá este gran demonio revela que los separó, ya que los humanos trabajan mucho mejor al enfrentarse a los demonios cuando están juntos, pero a esta también le sorprende que haya dejado morir a Denken. Pero Frieren no cree en esto, ya que ésta confía en que él ganará, y es por eso que confía en él en esta titánica tarea. Pero Solitar no cree que un simple humano pueda vencer a uno de los 7 sabios de la destrucción, pero ésta se retracta de inmediato, ya que el descuido y la arrogancia son errores fatales para los depredadores, y a pesar de que estos siempre han sido perseguidos, los demonios aún no aprenden a pensar como presas, por lo que el combate continúa. Solitar decide terminar esto rápido y utiliza el mismo ataque que utilizó contra Stark y Fern para ir a ayudar a Match. Frieren lo recibe, pero logra posicionarse mejor para seguir atacando, por lo que ésta se da cuenta que ambas están a la par en lo que poder mágico se refiere, pero aún así el control que tiene este gran demonio supera el suyo, además de que una barrera de la misma densidad de magia la protege de todo, por lo que ésta queda bastante herida. Y Solitar le revela que ella visitó el lugar donde luchó con Aura y sabe que ésta limita su poder. Esta sigue alabando la proeza de Frieren de lograr esto, pero se da cuenta de que esta no se calla ni debajo del agua. Pero Solitar le dice que se nota que Fern es su aprendiz, ya que ella hace esto mismo pero a menor nivel, ya que la enfrentó y fue ella quien consiguió herirla, por lo que en esto aprovecha Solitar para atacar, pero es ella quien sale herida ahora, ya que Frieren la ataca con la misma magia que ella había utilizado. De esta manera ambas comienzan a lanzarse magia pura por un buen rato, aunque Frieren no se ve capaz de aguantar un intercambio prolongado contra este monstruo. Solitar sigue hablando y le dice a Frieren que cuando llegue su momento de ser casada, esta suplicará con lágrimas en los ojos para que le perdonen la vida, por lo que pone en práctica dicha farsa en este momento. Pero Frieren ya ha oído esto millones de veces, pero Solitar le dice que en realidad el monstruo es ella, ya que su espíritu se ha alejado al de la raza humana debido a que ésta elimina sin miramientos a seres que se parecen a ellos y que tienen la misma lengua, negándose a escuchar una sola palabra de lo que dicen. Pero acá Frieren se da cuenta que esto no es una conversación, que lo que hace Solitar es atacar psicológicamente a los humanos para hacerlos dudar, por lo que no podría estar más contenta de que ésta sea su oponente, ya que finalmente va a poder terminar las cosas sin sentir ningún tipo de aflicción. Cambiamos de lugar y nos vamos a la ciudad en donde Match y Denken están luchando. El Dorado se da cuenta que está mejorado bastante y se ha vuelto más preciso que en el primer round, pero a pesar de esto, este sigue muy por encima de él. Denken se da cuenta de lo mismo, pero también recuerda que en una ocasión lo alcanzó a herir al igual que ahora, y eso es gracias al Soltrak. Y es tal cual Frieren le dijo, ya que tanto para los elfos como para los demonios, el Soltrak es una magia muy nueva, y estos tienden a tener un retraso al intentar defenderse instintivamente de dicho ataque, por lo que esto es una ventaja para los humanos, ya que desde que nacieron han comprendido los principios de dicha magia. Además, sumándole el tiempo que Match ha estado encerrado,
ignora los avances que la humanidad ha logrado con el Soltrak en los últimos 50 años. Es por eso que ahora este es capaz de herirle. Match también se da cuenta de esto y que a quien se enfrenta es a la historia personificada de la magia humana, por lo que ahora su mentor y enemigo a abatir transforma su capa en un tridente y finalmente se pone serio, por lo que este se rodea de fragmentos de oro, cambiando su estilo de lucha y se lanza al ataque. Denken poco y nada puede hacer contra el dorado, incluso solo bastó con un roce para destrozar su magia, por lo que comprende que su nivel es inalcanzable y que esto significa ser uno de los 7 sabios de la destrucción. Pero aún así, este seguirá luchando, por lo que Match vuelve a atacar y Denken sigue esquivando y confiando en que puede derrotarlo. Además, como Frieren confió en él, este hará hasta lo imposible para vencerlo. Y hablando de esta, volvemos con ella y con Solitar, quienes siguen lanzándose magia pura y Frieren también comienza a lanzar Soltrak. Solitar sabe que Qual está muerto, ya que algún conocido de Frieren se lo pudo haber contado. Esta se da cuenta de que la gran demonio sigue con sus juegos mentales para que ésta baje la guardia, ya que el cerebro humano intenta encontrar el sentido a todo. Es por eso que la estrategia de esta gran demonio es tan efectiva, porque además de saber cómo atacar, esta sabe sacar de quicio a las personas. Solitar le dice que también es cuestión de tiempo que ésta analice su Soltrak. Frieren pensaba lo mismo, pero su herida en el hombro le dice otra cosa, ya que esa herida fue hecha con un Soltrak concentrado, cosa que hasta admite, pero Frieren, al darse cuenta que ésta se defiende de dicho ataque, significa que puede herirla. Volvemos con Denken, quien solo puede esquivar y observar. Este se da cuenta que está a un nivel superior, pero tampoco es tan inalcanzable como había imaginado que sería su enfrentamiento contra Match, por lo que este poco a poco comienza a volver a acertar sus golpes, cosa que es una oportunidad de 1 en 1.000.000. Pero en este momento, cuando comienza a acertar sus golpes, Match rompe su bastón y lo hiere gravemente. Denken esperaba por lo menos que esto terminara en un empate, pero Match le sorprende de que este pueda seguir hablando, así que se disponen a acabar con todo esto. Volvemos con Frieren, quien finalmente logra deshacer la maldición de la Tierra Dorada y todo vuelve a la normalidad. Esto sorprende a Match y es acá donde Denken aprovecha su oportunidad y hiere de gravedad a Match con un Soltrak concentrado lanzado desde su mano. Este le pregunta por qué no usó dicho hechizo con semejante potencia, pero esto es porque él mismo le enseñó que no debe de enseñar sus as bajo la manga, hasta al menos que esté seguro de ganar, por lo que finalmente ambos quedaron a la par. Volvemos con Frieren, quien deja sorprendida a Solitar de que ésta, mientras luchaba, estaba deshaciendo la maldición de la Tierra Dorada, pero ésta se da cuenta que es porque dicha acción tendría sus repercusiones en el otro campo de batalla, pero ya es demasiado tarde, ya que Solitar es atravesado por un Soltrak de alta densidad disparado a la distancia por la propia Fern, la cual al caer es atrapada por Stark, demostrando que ambos siguen vivos. Solitar encuentra una maravilla que le hayan engañado de esa manera. Acá volvemos al momento flashback y se nos muestra cómo el grupo de héroes fue capaz de derrotar a Boss el Inmortal, el cual solo se centró en quien destruyó su barrera, o sea Frieren, e ignoró al resto, por lo que fue su propia arrogancia lo que lo terminó matando. Volvemos al presente, donde algo similar pasó con Solitar. Frieren le pregunta si acaso no iba a pedir clemencia, pero al ver que esto no pasará, finalmente elimina a este gran demonio, pero también se da cuenta que en el otro lado la lucha ha terminado. Por lo que volvemos con Denken, quien cae producto de sus heridas y Match se aleja del lugar para intentar recuperarse mientras avanza por la ciudad, y ve como todos los aldeanos se preocupan por él, pero este se da cuenta de que Solitar murió y recuerda el por qué ésta le ayudaba, y más que ayudar, ésta quería que Match se replanteara las cosas, ya que a pesar de que Match lo detestara, el rey demonio compartía el mismo ideal, pero el resultado final de la búsqueda de su coexistencia fue una guerra a gran escala contra la humanidad, pero a pesar de todo, no sirvió para nada. Incluso fue para peor, ya que todos sus amigos murieron por esto, y es por esto que Solitar considera que la coexistencia es un ideal peligroso, ya que por culpa de esto faltó muy poco para que los demonios acabaran exterminados. Pero eso aún no responde a la pregunta de Match, ya que si piensa así, ¿acaso no sería mejor para Solitar eliminarlo en ese instante? Pero esta le ayuda ya que le recuerda al rey demonio, aunque a las finales esta fue incapaz de detener sus planes, aunque esto también es una mentira, ya que en realidad Solitar iba con toda la intención de asesinarlo, pero a la hora de la verdad le da miedo enfrentarlo,
ya que esta no está tan loca como para jugarse la vida para garantizar la continuidad de su especie. Pero da igual cuántas veces le den vueltas al asunto, todos son demonios. Ella, el rey, Match, y a pesar de que todos piensen de forma distinta, comparten la misma naturaleza, por lo que a esta solamente le basta que Match tome conciencia de este hecho. Ahora sí, volvemos al presente y Match sigue recorriendo los pasajes de la ciudad pensando en todo su viaje y su ideal de coexistencia. Si acaso valió la pena todo este recorrido, pero la realidad es otra. Ahora él se encuentra huyendo como un cobarde, pero ¿huyendo hacia dónde? Este se da cuenta que no deja de perder poder mágico, por lo que ya no tiene salvación, por lo que se pregunta ¿dónde se supone que pretende huir? Pero su respuesta llega más rápido de lo que esperaba, porque a quien se topa es al propio Gluck. Este al verlo le pregunta por su herida, pero este responde que esto se debe a que le llegó la hora de recibir su castigo. De esta manera, ambos se apoyan en el muro y Gluck le ofrece un cigarro. Match lo acepta, pero admite que a las finales no logró entender nada. Esto le sabe mal a Gluck, ya que prometió acompañarlo hasta el infierno si era necesario, hasta que éste encontrara las emociones que por tanto tiempo buscó. Que esto nunca lo dijo por decir, que era de verdad que él lo acompañaría hasta el final. En este momento también llega Denken y Match se sorprende de esto, pero le dice que se detenga, que de no hacerlo eliminará a Gluck. Pero este se da cuenta que su preciada mala compañía ya no hay nada que pueda salvarle, por lo que este se aleja y Denken finalmente termina con el sufrimiento del Dorado. De esta manera, Gluck le dice a los guardias que Denken es el héroe que salvó a Weiss y se despide de su preciada mala compañía, que se lo pasó bastante bien en todo el tiempo que pasaron juntos, pero tal como el villano que era, finalmente tenía que pagar por sus pecados. Por lo que de esta manera termina la historia de este tremendo personaje, pero ya que estamos con ello, terminemos con el arco. Denken despierta luego de haber pasado 3 días dormido, el cual se alegra que su añorada Weiss haya vuelto. A este lo va a visitar Gluck, el cual ya fue informado de todo lo que pasó gracias a Frieren y felicita a Denken. Este admite que no podría haberlo hecho solo y Gluck le dice que la suerte lo ha bendecido con unas maravillosas amistades. Por otro lado, Stark ya se recuperó y vuelve a hacer ejercicio como siempre, pero al igual que luego de su combate contra Revolte, este pide que no sea comparado con un monstruo, ya que a diferencia de esa vez, ahora no estaba herido de muerte. Y además, esto es lo normal para un guerrero. Pero al ver a estas dos ya nos queda claro que opinan todo lo contrario. Pero Frieren admite que es verdad lo que dice Stark, que esto es lo normal para un guerrero, ya que el propio Aizen, cuando quedaba herido de gravedad, al día siguiente se ponía a hacer sentadillas con una gran piedra. De esta manera, Fern tardará más tiempo en recuperarse, mientras Frieren aprovecha de comprar pura wea debido a que esta ciudad quedó encerrada en el tiempo. Incluso compró otro cuerno de dragón oscuro. Sí, del mismo tipo que al principio de la hora, por lo que el tiempo pasa hasta que finalmente nuestros protas se deciden en marcharse. Estos van ante Gluck, quien les dice que pronto llegará gente de la capital imperial, ya que todas las fechorías cometidas por los nobles de Weiss han salido a la luz, por lo que finalmente será justicia, y Gluck podrá ver el mundo que añoraba su hijo, por lo que a este no le queda más que agradecerle a Frieren y a Denken. Este también sabe que ella vio los recuerdos de Match, pero no se siente resentido por su muerte, ya que este murió como el villano que era, desvaneciéndose de manera esplendorosa, y que de no haber liberado a Weiss de su maldición dorada, ese final habría sido imposible, que incluso este podría haber tenido un final mucho más trágico. Por eso le agradece de todo corazón. De esta manera, nuestros héroes se despiden mientras Denken va a comentarle todo lo vivido a su difunta esposa, y de esta manera, con Denken recordándola y con nuestros protas marchándose, es que termina todo este gran arco de la Tierra Dorada. El cual, si les soy sincero, en un momento pensé que no lo iba a terminar nunca. Por lo mismo, esto quedó como un video de 2 partes, ya que son muchas cosas. Pero ahora vamos al meollo del asunto. Aunque si bien con todo yo lo haya visto, queda más que claro el por qué Match es un personajazo, vamos a revisarlo a él a detalle. Además, aprovecharemos de hacer la yapa de revisar a Solitar, porque... ¿por qué no? Y también, ¿por qué no?, algunos aspectos generales por lo que Frieren es tan amado, tan genial, y por qué me fascina tanto esta historia. Así que nos movemos al... La historia de Match me gusta bastante por la particularidad que tiene la misma, ya que en esta industria tan saturada de conceptos similares como los grupos de héroes, el rey demonio, sus vasallos,
Aún así, esta historia se siente distinta al arquetipo ya conocido, y es un agradecido soplo de aire fresco a lo que vendría a ser el género de fantasía medieval, y también a toda la preconcepción que tenemos sobre los demonios. Ya que, adentrándonos en esto, el concepto popular más socialmente aceptado es que son seres de una maldad infinita, capaces de bañarse la sangre de los recién nacidos y bla bla bla. Pero es acá donde siento que esta obra brilla, ya que no solo que se aleja del concepto en sí, sino que le da un giro de tuerca planteándonos la siguiente cuestión. ¿Y si los demonios no son malos por el mero hecho de ser malos, sino que se les podría considerar la especie cazadora de la propia humanidad? Y este concepto me mata, ya que en lo personal me gusta bastante la fantasía y la ciencia ficción. Pero a pesar de consumir una gran cantidad de obras de este estilo, agradezco cuando algún autor toma conceptos de este estilo o aplica reglas que le pueden dar una mayor verosimilitud a lo que estamos viendo. Por ejemplo, a todos nos gustan las historias del espacio, pero ¿se han puesto a pensar cuáles son las que tienen su mundo funcionando de manera más realista? ¿Cuánto duran los ciclos de día y noche en cada planeta? De partida, ¿tenemos algo como un sol cercano a este planeta? ¿Cómo afecta este fenómeno al planeta? ¿Qué nivel de oxígeno puede existir en la atmósfera para que una civilización prospere? ¿Sus habitantes son vida inteligente, animal o adaptativa? ¿Estas formas de vida son base a carbono o a otro elemento? ¿Es acaso plausible que si llegase un ser de otro planeta pueda sobrevivir ante esta atmósfera? ¿Cómo pasa el tiempo en el espacio o en otros planetas? Y muchas cuestiones más del estilo, que si bien para algunos sonará demasiado aburrido al meter tanto realismo o reglas que no se pueden romper en la propia obra, pero al final del día, cuando terminas encontrando una de estas, te termina fascinando por el propio encanto que ésta tiene, ya que es un factor que las diferencia de sobremanera con obras del mismo estilo. Y ojo, no digo que obras que no tengan estos factores sean malas, ya que por ejemplos de ciencia ficción, si bien en ninguna parte te explican de que esto ocurre así, StarCraft se pasa todo esto por el forro de los huevos y aún así es una obra que me encanta. Pero lo que sí podemos decir cuando encontramos este tipo de obras es que tienen un valor agregado potentísimo para cierta parte de los lectores. Y esto es exactamente lo que me pasa con los demonios en esta obra. Porque mira, como ya dije, todos los conocemos. Son malos hasta la médula y toda la wea, sí. Pero acá son distintos y tiene que ver en cómo nosotros asociamos a las cosas o seres vivos. Por dar otro ejemplo, ya tenemos acostumbrados a nuestros gatos o perros a que son seres domesticados y les ponemos ropitas hueonas y cosas así. Y a pesar de eso, no lo necesitan, ya que su evolución se ha encargado de eso. Por eso siempre existirá el debate de que si acaso está bien imponer nuestro pensamiento a la hora de la crianza o no. Y acá termina siendo un poco similar, porque a los demonios de acá, por el tipo de cosas que realizan, los categorizamos según nuestro sistema moral, ya que cualquier cosa que atente contra la propia humanidad es maldad. Y maldad pura, todos lo sabemos. Pero el problema es que si no entendemos cómo son realmente estos, ¿de verdad los podemos llamar malos? Y si es así, ¿en qué categoría quedaría la humanidad que se mata entre ellos, a animales y destruye fauna con la excusa del progreso? ¿Podemos realmente decir que los demonios son malvados? ¿O podemos decir que es la antítesis de la humanidad? Un factor kármico universal para mantener a la humanidad siempre a raya y que los mantenga en cierta incertidumbre del qué pasará. ¿Acaso esto es un castigo divino por la propia naturaleza humana en la cual venimos con el pecado original de base? ¿O tal vez es un concepto más simple y evolutivo que siempre van a haber cazadores y presas? En sí, son muchas las aristas que se pueden tocar en este tipo de temas, ya que da para bastante según el enfoque que uno vaya colocando en cada acción. Pero ya meterse en eso ya es otra historia. Así que, volviendo con los demonios y por fin centrándome sin dar tantos ejemplos. Es como ellos mismos dicen. Son seres con un gran parecido a nosotros, pero con una naturaleza completamente opuesta, ya que no todos matan por gusto, algunos por alimentarse, otros por investigar y otros sin siquiera saber el por qué. Pero eso no significa que ellos sean malos, ya que a diferencia nuestra, ellos no tienen emociones de este tipo. De hecho, a pesar de que se hable mucho de esto en la obra, nunca se nos deja en claro si estos en realidad tienen algún tipo de emoción, ya que a estos se les puede ver disfrutando los combates o incluso hasta los últimos momentos de vida de los demás como la propia Solitar, pero esa duda aún queda en el aire. Aunque ya comentado todo esto, entendemos el por qué, a pesar del parecido físico, es un error y un peligro tratarlos bajo nuestros propios conceptos u juicios preconcebidos, ya que ellos no tienen este tipo de emociones, y un detalle que dice el propio Match es que hasta para combatirlos no se puede luchar como si fueran otros humanos, ya que estos son superiores en todo,
incluso hasta en mentir. No, si de verdad los demonios de esta obra se separan de todo el conocimiento preconcebido visto en obra alguna de cualquier ámbito de la ficción, al menos en mi caso. Y si conocen más ejemplos de este estilo, lo colocan en la cajita chistosa, porque ustedes saben, demonio que veo es demonio que le pasa esto. Pero agradezco de que acá sea más complejo que la norma, como pudimos apreciar gracias a esta maravillosa historia. Pero bueno, continuándose con todo este análisis de oro. Sí, miren, aprovechen estos chistes de papá porque nadie sabe cuándo se van a detener. Está todo el tema de los personajes que son protagonistas de este arco, que en total dura como 3 o 4 tomos. Una locura para una obra que lleva tan poco, dicho sea de paso. O sea, son 15 tomos free, nada más. Así que vamos a darle una repasada rápida, ya que si revisamos el arco entero, démosle su espacio, aunque no del todo, ya que planeo sacar un video de Frieren más adelante con sus puntos a favor y en contra. Pero tomen esto como una pequeña cuchareada de lo que se viene a futuro. Así que partamos con los personajes que abren esta historia, Lernen y Edel. ¿Quién diría que este viejo que atacó a Frieren en el pasado no solo sería el guardián de la Tierra Dorada, sino que además este sería quien encerró a Match en el pasado junto a un grupo de magos? Siempre es de agradecer este tipo de detalles en esta historia, y aunque no hay mucho que sacar sin fastidiar el otro video, quiero apuntar una cosita. Y eso es que tanto este como Denken solo rememoran tiempos pasados. En cada parte que los ves interactuar con otros personajes, sus cuerpos están acá, pero sus mentes están viviendo en el pasado. Y por eso, cada vez que se nos muestra un panel de sus rostros, se siente como algo nostálgico. Como que añoran dichos tiempos, pero el paso del tiempo, al menos para los humanos, es algo que no pueden controlar. Pero avanzando, y de la que sí hay mucho de la que decir, es de la maga de segunda clase Edel. O Edel, ya no sé cómo lo terminé diciendo en todo este video. Esta, lo que ella hace es un milagro y una locura, ya que a lo largo de toda la obra se nos dice que los demonios son completamente diferentes a nosotros. A la mierda si son diferentes, incluso lo mencioné hace poco. Pero la propia Edel también lo hace. Es por eso que su hazaña se vuelve tan increíble y en un factor tan importante para la derrota de Match, ya que poder leerle los recuerdos de 100 años es la pieza fundamental para vencer al Dorado, por lo que la verdadera MVP de este arco es la propia Edel. Además de volver a mostrarnos a la pareja de lesbianas comprando cosas kawaii, fue la que más aportó indirectamente al enfrentamiento venidero. Así que nada más que aplausos y felicitaciones para ella. Ahora vamos con Denken. Ya saben, me quedaré sin maná pero no sin opciones. Y este es todo un caso, ya que, como comenté, este sigue viviendo en el pasado, incapaz de dejarlo atrás y seguir avanzando con su vida. Pero es cuando aprendemos más de su propia vida, todo lo que siguió, todo lo que consiguió y todos sus logros nunca sirvieron de nada, ya que su querida Lecture partió antes que él. Y esto es una cosa que hace especial a Frieren con la misma elfa y ahora con Denken. Y sé que este tema puede molestar a más de algún lector, pero en mi caso considero que esta obra tiene un manejo bastante bien balanceado en el tema flashback, o como le decimos en este canal, el momento flashback. Esto lo digo porque ya en otros videos, sobre todo los de Kengan, que por cierto, vayan a verlo, duran súper poquitos, varios de ustedes me comentaron que usan mucho flashback para contarte las cosas, pero acá siento que se utiliza de 3 formas distintas, revelándonos la historia de Denken y el por qué quiere liberar a su tierra de la maldición de Match, hacer que podamos conocer a personajes que ya no se encuentran vivos, como con el propio Himmel, y como acceso a la información con los recuerdos de Match. Es por eso que considero que tiene un buen manejo en el mismo, ya que no es para rellenar huecos vacíos. O bueno, a veces sí. Pero sino que también estas están bien aplicadas para el avance de la trama y no se siente como algo salido de la nada. Y eso cuesta bastante de conseguir. Y ¡a la mierda! Incluso tenemos el misterio de por qué este tipo, que se me dará la vuelta a la lengua si sigo diciendo su nombre, borra fragmentos de la memoria de Match para que Frieren no viera su combate contra el héroe del sur. Por lo que así de bien integrado está este recurso, y es algo para sacarse el sombrero. Pero volviendo con Denken, me gusta su historia, su motivación y que a las finales logre cumplir su objetivo. A pesar de llegar 50 años tarde, lo logró. Y creo que eso es lo más importante a estas alturas, ¿no? Pero algo que podría destacar que no me gusta de Denken, o mejor dicho, de la obra original, es que a veces que siento los personajes son, no sé, sobrios en la palabra, o hasta reacios a mostrar alguna emoción grande. Es como,
No necesito que griten, ni weas así, ni que salten, ni una de esas weas. Ni que sean, no sé, como por ejemplo Asta de Black Clover después de terminar un arco. Pero no sé, un poquitito más de emoción, una lagrimilla, no sé, algo. Ponele voluntad, la concha de tu... No, pero ahora en serio. No considero que esta sea un error garrafal, ni en lo más mínimo. Solo que en lo personal, y siendo tan emocional como lo soy, valoro mucho este tipo de acercamientos y esos momentos que se le dan a los personajes como algunos de mis momentos favoritos que pondré en pantalla. Es a eso a lo que se puede llegar si se tiene un buen manejo de la emocionalidad en estas obras. Y creo que ese logro de derrotar al sabio de la destrucción más fuerte de todos se hubiese sentido mucho mejor. Pero hey, aún así, está buenísimo. Pero ya dejando a Denken de lado, ahora vamos con lo mero bueno. El grupo principal de protas. De Fern y Stark no tengo mucho más que decir, más que uno que otro momento cómico, cuando Fern dice literalmente, me duele la raja en sentarme en este sillón de oro, o que ambos hacen lo que saben hacer bien, pero en este arco y quitando el enfrentamiento con Solitar, tampoco hay mucho más que agregar. A menos claro que también contemos las trenzas de la ira, o como Stark se ofrecen huir con todo si llegase el momento de hacerlo. Pero con Frieren la cosa cambia, ya que ¿quién nos diría que esta elfa ya había luchado contra el Dorado? Y más aún, esta acabaría perdiendo contra este, siendo uno de los 11 magos que la han logrado derrotar en su vida. Y este también es otro punto que me gusta de la obra. Y eso es que los personajes no son asquerosamente energúmenos ni orgullosos como para decir por mi honor te venceré, ni ninguna de esas mierdas que la verdad me tienen un poco hasta los huevos. No. Acá Frieren, en su actual grupo como en el pasado, siempre pone la vida por encima de cualquier cosa. Si ve que algo no vale la pena y tendrá una muerte absurda, es capaz de rechazar cualquier cosa con tal de seguir vivos. Incluso esto se lo deja en claro al propio Denken, sabiendo que esto no tienen forma de poder vencer a Match. Esta mentalidad de huir para vivir un día más me encanta, ya que es la contraposición perfecta del shonen neketsu de toda la vida, que si has leído mucho este género, te sonará más que familiar. Pero esto a su vez puede alienar a cierta parte del público que solo disfrutan de los combates en las obras que ven. Pero, viendo el gran éxito que ha tenido Frieren, creo que ya no ese es un factor por el cual preocuparse. Aunque, ahondando un poco más en esto de dar media vuelta y huir, me recuerda mucho a los RPG y JRPG en donde puedes abandonar los combates para retomarlos cuando ya estés mejor preparado. O incluso, como ocurre mucho en mi franquicia fetiche favorita, la saga Souls. Porque retomando lo que un sabio ruso dijo hace años, lo primero que aprendes aquí es que ¿quién te ha dicho que puedas derrotar a cualquier cosa que se te ponga por delante? Y no es que lo tengas que adivinar, es que te lo dice directamente el juego, escapa. Es básicamente eso. Por eso este tipo de acercamiento me gusta, ya que no es tan común verlo, y menos en obras del tipo fantasía medieval. Por eso a Frieren nunca se le arrugará la cara al decir que se retiran, ni le importará siquiera si la tildan como cobarde, ya que el hecho de estar con vida es más importante que cualquier otra cosa. Pero siguiendo con la elfa que aún deudas, es curioso cómo se nos van dejando pistas de que ésta podrá deshacer la maldición de la Diagolche. Porque si enfrentó a Match hace 600 años, en la obra tuvo que haberla visto y aprendido de ella, ya que recordemos, su brazo fue convertido en oro. Y de hecho, no sé si vieron en el capítulo 9 que se hace como un pequeño fragmento de que eso ya ocurrió. Cosa que también esto Solitar se lo hace saber al mismo Dorado, de que Frieren ya lo había hecho en el pasado en su enfrentamiento contra Aura la Guillotina y que esto podría volver a pasar. Es por eso que Match se pregunta, ¿cuántas veces se ha utilizado la Diagolche en los últimos 100 años? Por este motivo, en el segundo round, uno de los objetivos de ambos demonios es eliminarla para que esto no ocurra. Pero para su mala suerte, esto no ocurrió. Frieren logró descifrar en cómo deshacer la Diagolche y más encima lo hace en el momento justo para que Denken pueda darle el golpe de gracia al propio Match. Por lo que sí, en este arco tenemos a dos MVP claramente marcadas. A la propia Frieren por deshacer la Diagolche y a Edel por reunir la información para que Frieren hiciera esto. Y también, si quieren incluir a Denken por derrotar a Match, tampoco me quejo. Pero ahora, ya habiendo contado todo lo que quería decir, es hora de ir cerrando este video. ¿Se imaginan, no? ¿Así de penca? ¿Un video de Match sin siquiera terminar hablando de él? ¿Qué es esta wea? ¿Una reseña de TikTok? Nah, acá seguimos el ejemplo de Solitar y hablamos hasta por los codos, y lo seguiremos haciendo. Así que vamos con Match de la Tierra Dorada. Y partamos por todo lo alto. ¿Qué gran personaje y villano es este Match de la Tierra Dorada? Este lo tiene todo: presencia,
poder abrumador, elegancia, un diseño maravilloso, conexiones con dos personajes importantes como lo son Denken al ser su maestro y con Frieren a la cual enfrentó en el pasado. Y también una de las historias más interesantes sin ser un personaje trágico como algunos de los ya revisados en esta sección. Este es más del tipo que quiere encontrar un algo. Comienza una búsqueda incansable de poder entender a los humanos, aunque en el proceso solo es capaz de probar el amargo sabor del fallo en cada uno de sus intentos por lograr su objetivo. Pero además, este no es de esos tipos de villanos que lamen sus cuchillos hasta de pelear o cosas así. Match es un tipo inteligente y el más poderoso de los 7 sabios de la destrucción y lo sabe, lo tiene más que claro, ya que es gracias a su magia que se gana este título del más fuerte. Por lo que sí, hablemos de la Diagolche. Que no sé, que si el día que sale esto animado van a tener otro nombre, otra forma de decirlo fonéticamente y tal vez la cagué en todo este video, pero ya, hablemos de la magia y ya está. Pero ¿saben? Hay algo que no puedo evitar. Y eso es comparar esta magia con otra magia de otro mago que ya vimos en este canal. Que a pesar de que su concepto sea más básico que el funcionamiento de una cuchara, aún así en las manos correctas son increíblemente poderosos y tenebrosos. Y claro, me refiero a las magias de hongos del propio En, el cual ya tiene su propio video en este canal y por si quieren vayan a verlo antes de que comience la segunda temporada de Dorohedoro. Aunque aviso que hay spoilers. Ah, y eso no se lo esperaba, ¿no? Un spam tan descarado con un ejemplo que iba a poner, ¿eh? Es como dicen, cada día intento superarme más. Pero volviendo al tema de estas magias, que si bien su concepto es simple, su poder es abrumador, ya que tanto en el caso de En como en el de Match, te llega esta magia y cagaste, este, a diferencia de Mr. Pomposo, es capaz de aplicar la Diagolche cuando se le cante. No necesita de activaciones complejas, ni siquiera levantar su mano o abrir su boca como el propio En. Él solo la activa y todo se convierte en oro, así sin más. Es por eso que este momento se me hace tan especial, en donde se enfrenta a este héroe del norte, el cual, como diríamos en buen chileno, se pasa a raja olímpicamente diciéndole que su magia es muy compleja y tiene que usar muchas cosas para activarla y bla 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 bla. Pero este no lo hace porque sea difícil de usar, sino porque es aburrido, ya que todo el entrenamiento y la vida de su enemigo no valen para nada una vez que su magia es activada, transformando así todo lo que lo rodea completamente en oro. Y este momento nos deja dos cosas muy claras. La primera es que Match no es que no pueda usar su magia cuando quiera, sino que le parece aburrido hacerlo, ya que ni siquiera sentiría la emoción del combate. Y la otra es que todos los putos listillos terminan así en la vida. Pero aún así, Match sin siquiera transformarte en oro instantáneamente sigue siendo una bestia, ya que es de los pocos demonios junto a Solitar que puede utilizar magia humana y de otros demonios como la magia defensiva o el mismo Soltrak. Pero aún así, este tampoco la necesita tanto, ya que al igual que otros magos de esta obra como Genau o Sense, este está especializado en el combate cuerpo a cuerpo. Y en el momento de utilizar la Diagolche y el oro que produce como manera de pequeñas piezas de oro que lo rodean, además de atacar acompañado de una espada o un tridente, este se demuestra lo bastante versátil que es para seguir combatiendo ya sea a cortas o a largas distancias. Y lo que quiero tratar de decir con esto es que ni siquiera necesita transformarte en oro para partirte la raja, cosa que vemos con el grupo de magos que Lerner envió a la Tierra Dorada y la sobreviviente nos dice que en cosas de segundos se acabó el combate. Y no olvidemos que Lerner mencionó que envió un mago de primera clase, al igual que él, y a varios magos de segunda clase, y por ejemplo, asumamos que estos estaban especializados en combates a cortas distancias. Y aún así, no pudieron hacer nada contra el Dorado. Ese es el nivel de Match. Pero su leyenda no se detiene aquí, y las expectativas tampoco, ya que si ni la propia Frieren fue capaz de vencer en el pasado, eso ya te dice mucho. Pero aún más luego de descubrir que este también estuvo presente en el combate contra el héroe del sur, el cual no olvidemos que él solito eliminó a 3 sabios de la destrucción, incluido Slash, el omnisciente, y enfrentándose a los 7 al mismo tiempo. Pero aún así, Slash lleva a Match al campo de batalla ya que su mera presencia sería capaz de limitar los movimientos del héroe del sur. Como dije, este es su nivel. Por lo que cuando llega el enfrentamiento final entre Denken y él, se nota la superioridad de este en todo momento. Y si no es por Frieren que le da una ventana de Denken donde Match baja la guardia, este seguiría vivo sin duda alguna. Por eso, y por su poder tan aterrador de transformar todo en oro, sin siquiera hacer algo relativamente complejo, es que se lleva merecidamente el título del más fuerte de los 7 sabios de la destrucción. Y les digo,
Es a toda raja hacer estos videos de villanos y ver que a tipos que se nos dice que son ridículamente fuertes no se quedan solo con contárnoslos, sino que nos muestran lo fuerte que son mostrando sus habilidades por completo. Y acá, obviamente que es el caso. Pero ya dejando un poco de lado todo lo que son sus habilidades, vamos por cómo es Match. Y es curioso su deseo de coexistencia con los humanos. Cómo aplica esto en la obra y cómo esto se conecta con un futuro que podría ser trágico para la humanidad, ya que en realidad Match, a pesar de su naturaleza, no miente en su deseo de coexistencia. El tipo verdaderamente quiere lograrlo, pero es su propia naturaleza que impide que esto sea así, ya que tal cual como le dice Frieren, si planea repetir el experimento que hizo en la ciudad fortificada de Weiss, ¿cuántos más tendrán que morir para que cumpla algo que ni siquiera es capaz de entender? ¿Cuántos más tendrán que morir hasta que encuentre su respuesta? Y si ese fuera el caso y la encontrara y ya decidiera no coexistir con los humanos, ¿qué pasará con todas las vidas que se perdieron? Además, ya hay un caso similar que ocurrió en el pasado, y eso es que el propio Rey Demonio deseaba lo mismo. Y esto hay que anotarlo porque muy pocas veces se ve que un Rey Demonio de todos estos que han salido quiera algo así. Y para mí, en mis libros, ese es un puntazo. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió con el Rey Demonio y este deseo de consistencia? Exacto, una guerra completa entre los demonios y la propia humanidad. Es por eso que para alguien que no sabe cómo funcionan las emociones y que jamás las va a entender, es un ideal más que peligroso, ya que a pesar de tener un gran maestro en lo que es maldad humana como lo fue Gluck, quien le enseñó todo lo posible sobre esto, nunca tuvo un atisbo de entender dichas emociones. Por lo que de haber seguido campando a sus anchas, eventualmente terminaría eliminando a toda la humanidad en pos de su deseo egoísta. Es curioso cómo la contradicción misma es el pensamiento de creer que puede coexistir con la humanidad, pero a su vez sea su misma naturaleza como demonio que le niegue lograr dicho objetivo. Porque por si no se dieron cuenta, en todo este arco, sobre todo de boca de Edel, la propia Frieren, y sobre todo de esta que lo repite muchas veces, es que los demonios jamás podrán entenderse con los humanos, ya que no hay vínculos, no hay empatía, no hay emociones, no hay nada. Es simplemente imposible, incluso Solitar también lo sabe. Es por eso que en su final, Gluck lo define como el villano más grande que ha conocido, y como su mejor mala compañía. Porque en su búsqueda de esta respuesta, nunca se detuvo a pensar en qué pasaría si no lograba su objetivo, siendo completamente inconsciente de cuántos podrían morir por dicha forma de pensar, y eso es lo que lo hace un villano, el no entender el peso de sus acciones y aún así intentar lograrlo de alguna forma sin importar el coste de vidas para conseguir dicha meta. Y por cierto, su escena final me parece una maravilla, sobre todo con la despedida de Gluck, que es todo un personajazo, pero de él hablaremos otro día. Pero ahora, ya para ir cerrando este video, vamos con su relación con Solitar y cerraremos con ella. Estos dos demonios comparten objetivos similares, pero con mentalidades distintas, ya que uno quiere entender los sentimientos de los humanos, sobre todo la malicia y la culpa, mientras que la otra quiere entender la mentalidad humana, pero sabiendo que una coexistencia es completamente imposible. Esto los hace chocar en más de una ocasión al respecto de la posición del otro, más del lado de Solitar que la de Match. Pero es acá cuando vemos que solo uno de ellos es realista, ya que mientras uno piensa que no todo puede estar ya escrito en piedra por su naturaleza de demonio, que debe haber algo más allá de eso, pero aún así termina repitiendo los mismos errores del rey demonio, la otra acepta y abraza su naturaleza entendiendo que algo así jamás va a ocurrir. Pero de todas maneras, estudia a los humanos para comprender su manera de pensar como un mero entretenimiento. Y ahora, entrando con ella de lleno, es esta mentalidad la que a su vez la hace tan peligrosa, ya que como vimos, esta sabe jugártela psicológica en los combates. Ya lo vimos contra Fern y Stark y sobre todo con Frieren, mintiéndole diciendo que va a rogar por su vida llorando cuando llegue el momento, o que también, que de hecho creo que se me olvidó decirlo, pero Solitar en un momento le dice que ella ya eliminó a Fern y Stark. Cosa que los demonios, si bien mienten como respiran, esta la lleva a un nuevo nivel al saber por dónde atacar de manera emocional. Eso es lo que la hace peligrosa. Además del datazo que se nos comenta cuando Fer la encuentra y gracias a la enseñanza de su maestra de: si alguna vez te cruzas con un gran demonio que no exista en los registros humanos, huye sin pensártelo 2 veces, ya que esto significa que estos han eliminado a todos los que se han cruzado por su camino. Y habiendo visto sus habilidades, sus capacidades, su nivel de magia y su mentalidad, nos queda claro que esto fue así.
No por nada Frieren, que tiene un nivel de maná increíble, tal cual lo vimos en aquel capitulazo cuando se enfrenta con Aura, se da cuenta que esta la supera incluso a ella, en lo que se refiere a manejo, comparándola a que esta está en un nivel similar al del propio Match, cosa que Denken también afirma. Y además de sus magias ofensivas, esta también nos muestra que sabe cómo utilizar magia humana. De hecho, ella le enseñó a Match, pero además de eso, esta, al comprender tanto la mentalidad humana, esta es capaz de eliminar la barrera que ni siquiera el propio Dorado pudo eliminar, ya que como ella bien dice, esta manera está hecha bajo los principios y fundamentos de la magia humana. Es por eso que ningún demonio podría siquiera destruirla, a menos claro que ese demonio sea un bicho raro como yo. Por lo que enfrentarse a ella sin entender esto es básicamente un GG. Pero lamentablemente para ella, nuestra Frieren es mucha Frieren y nuestra Fern es una francotiradora táctica de temer. Así que de esta manera es como Solitar termina cayendo en combate. Aunque, pequeño spoiler, tiene una nueva aparición más adelante. Si quieren saber el cómo y el por qué, vayan a leerse Frieren. Y sí, también por eso no hablo tanto de ella más a fondo, ya que este es el video de Match en todo caso. Y también, otro pequeño spoiler, también se nos comenta algo más de Match en el arco actual, en donde este se ofrece voluntariamente a eliminar a alguien por su nivel de peligro. Y esto, para los que vamos al día con su era original, es tremendo. Pero eso sí, eso se centra más en otro personaje que en el propio Match. Y como digo, eso es otra historia. Así que, dicho esto, muchas gracias por haber llegado hasta acá en este video tan largo y el primero que grabo en todo este año. Espero que lo hayan disfrutado y que admiren la historia de Match de la Tierra Dorada. Uno de los mejores villanos en las épocas actuales que dura lo justo y necesario sin desinflarse a medio camino. Así que solo me queda decirles que valoren más a este tipo de villanos y que aprecien esta maravilla de obra llamada Soulson of Frieren. Y listo, terminamos con este gran villanazo que tuvo que quedar en 2 partes, ya que, como dije, pasamos las 2 horas. Si no lo recuerdan, mala suerte. No, pero dije que si algún video duraba más de 2 horas, iba a ser en 2 partes. Pero esto será como siempre. Primero se subirán las 2 partes y luego el video completo para quienes les gusta el formato, ya saben, más largo. Pero fuera de insinuaciones indecorosas, muchas gracias por llegar al final de este video. El canal ha ido creciendo bastante bien y eso es gracias a todos ustedes que ven y comentan estos videos. Así que nunca está de más de darle las gracias por eso y esperemos que este año logremos cerrar con unos 5 milloncitos de suscriptores. Aunque bueno, si llegamos a 10.000 tampoco estaría nada de mal. Pero para lograr eso solo deben de compartir este video, comentar en la cajita chistosa y unirse al canal de Discord para cualquier duda que tengan sobre el mismo, sobre los videos claro, me lo puedan comentar. Para los que se quedaron acá y llegaron a este canal por el video de Uma Musume, también muchas gracias por el apoyo que tuvo ese video, de verdad que no me lo esperaba. Y como sorpresa, se hará el video de todas las burras. Pero tomará tiempo, así que no desesperen que se hará. Y ya con todo esto dicho, por mi parte me despido. Y espero traer algo más corto a futuro. Y de no ser ese el caso, bueno, nos volveremos a ver en ese mega proyecto de video que traigo entre manos llamado Berserk. ¿Que cuándo será eso? Ni pico idea. Pero no se preocupen que va a llegar cueste lo que cueste.